Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, otro jueves acá en Ultimate Argentina. Bueno, hoy vamos a empezar a arrancar rápido porque tenemos un invitado, la verdad que muy interesante, bastante especial. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos, a ver a quién tenemos acá. Chelito, buenas noches. Serginho, muy buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Todo bien, vos? Pero muy bien, muy bien. Ya listos para ir preparándonos. Perfecto, Para a ver quién nos este invitado acompaña especial. esta noche. Nacho. Buenas noches. Sí. Lo vamos viendo. Está José Alberto Jofre, como siempre, acompañándonos. Esperando otro super vivo, tal cual. Hoy le ganaron a Gastón. Hoy le ganaron, le vienen ganando, lo vienen madrugando a Gastón Sí. en el grupo de WhatsApp. Saludos desde el sur, de parte de Gastón, el querido José Rosario también, saludándonos desde Puerto Rico. Neo Tigre, buenas Neo noches. Tigre, también. Rubén, saludos. Así que bueno, vamos a ver quién está también acá. Pero estamos un poco medio dormidos, pero bueno, ya vamos a arrancar, muchachos. A ver quién hay, decía uno, a ver quién hay. ¿Aparece? Ahí va. Logan is here. Hoy lo tenemos medio... Está medio frisado Logan. Frisado. Igual sí, entro y salgo y entro. Dale. A ver. Por las dudas. Bueno. Por las dudas para desactivar. Querido Gonza, Facio. Maxi, saludos. El gran Maxi Magallanes. Saluda a la banda. A ver si ahí lo podemos... No, todavía no. Bueno, vamos a darle la entrada a nuestra estrella. Muy bien. Muchas gracias por el piropo. Era Pelu, pero como no puede entrar. Claro. Plan B. No, sí, la verdad, un invitado lo estuve persiguiendo durante mucho tiempo. Muchos por ahí no lo conocen de nombre y está bien, porque son de esas personas que están detrás de escena, que hace el famoso héroe sin capa, que hace que una película sea increíble, que hay efectos. Ahí está Don Pelo, ¿cómo le va? Ahora sí, lo vemos en Ultra HD. Que hace que las películas y los actores se potencien y Wilson sea Wilson, o sea, que hacen la magia detrás de escena, que nos cuenta un poquito de lo que es ese mundo. Obviamente no solamente la parte artística, sino tanto los efectos especiales, un poquito de lo que es la magia del cine. Y estamos hablando, repito, con una persona que por ahí ustedes no lo conocen de nombre, pero trabajó con unos títulos, unos actores, productores, directores enormes. Ganador del Emmy también por la serie de Pacific, así que eminencia, muchachos, eminencia para escuchar y aprender un poquito. Lo vimos hace un rato al Emmy, ahí atrás de él, así que... Increíble, la verdad. Trabajó en cada tanque, trabajó el muchacho. Sí, totalmente. Después los invito a que, bueno, si quieren aprender más de él, que chusmeen un poquito su IMDb para ver un poquito del perfil y los laburos que hace y lo que está haciendo ahora, mamita querida. Con unos nenes. Sí, bueno. ¿Les parece que le demos la entrada a nuestro invitado de honor? Totalmente. Y chicos, no se olviden, si quieren, de compartir el vivo, pueden hacerlo. Igual hagan las preguntas que quieran, porque David es súper abierto y nos va a estar contestando todo lo que pueda. Hay cosas que no puede hablar, pero la mayoría de las cosas va a poder hablar. Vamos a aprovecharlo también el tiempo que tengamos, así que... ¡Y volvió! ¡Volvió! ¡Y un día volvió! Así que sí. lo vamos a estar ponchando para los que se quieran sumar al Después, en algún momento que esté Gus en el medio, ahí hay que poner el QR. Si no, no vale. Igual hay uno preparado, ¿no? Mirá, hay uno preparado. Muy bueno. Sí. Muy bien. El que sabe, sabe. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo? Dale. Welcome to the jungle. Usted es suyo, Serginho. Usted lo presenta.
No, me presenta el señor Chelomata. Dale. Bueno, con nosotros entonces nuestro invitado especial, director de arte y coordinador de efectos visuales, el señor David Goldberg. ¡Yay! Buenas noches. Buenas noches, Dave. Bienvenido a Ultimate Argentina. Dave, so I'm going to be your voice tonight. Un placer estar acá con ustedes esta noche. Dave, are you familiar with Argentina? Do you ever speak with someone from down here? No, not really. You're really the first people I've met from there, from Argentina. No conoce. La primera vez que habla con gente acá de nuestro país. Okay, let's make it a great and beautiful and positive experience. Hagamos una experiencia hermosa y divertida para todos. ¿Les parece que larguemos con la pregunta básica de siempre, que con la que arranco yo de mal educado que soy? Si les parece bien. El kickoff. El kickoff. Dave, so we have our first question that we ask all of the guests that we have here. And so we just want to know how were your beginnings, and not talking about job, but what inspired you, where you came from, how everything started here. Well, it started actually, like a lot of people I know, with Star Wars, the original Star Wars. I was 18 and just finished my first year at university when Star Wars came out in 1977. And I went into a theater. And I mean, I'd heard it was really great and really fun, and I love science fiction. And I went into a theater with my friend, and we saw it. And the Star Cruiser came in at the beginning, and it changed my life. I said, "That's what I want to do. That's what I want to do. I want to do that." And I finished university with a degree in scenic design for theater, not film, and graduated, and that was in San Diego, California. And I moved to Los Angeles after I graduated and started working in the business here, sort of little jobs here and there, as a model maker. That was what I wanted to do, was build models. I really, at the time, didn't have any, that was long before computer graphics were around. I'm sorry, should I pause for a second? No, keep going. Okay. Yep, no, I'm taking it. Okay, and I started working. I knew some people in the business in Los Angeles, and started calling around, and got one job and another job, and started to work at a lot of commercials, more commercials than television and movies back then. And also because a lot of the television or a lot of the movie work was all union people, so it was difficult to get into that if you weren't in there. But so I started building models and for various projects, and sort of one thing led to another, and I wound up running model shops, supervising model shops. And I was at a visual effects house called DreamQuest Images in the 80s and early 90s. So that's where a lot of the projects you see that I worked on, The Abyss, Freddy, Nightmare on Elm Street, a bunch of those projects were all done there. And I was there for 8 years, and eventually became a visual effects supervisor there, and then left there to freelance and was a freelance visual effects supervisor. Cool. All right, good deal. Okay, let me just translate all of that for you. I was taking notes of the last part. Dice, bueno, la verdad empecé como muchísimas personas que conozco con Star Wars, el Star Wars original. Tenía 18 años, acababa de terminar el primer año de la universidad. Escuché que había salido la película, que era genial y divertida, y bueno, fui al cine. Yo amaba la ciencia ficción y fui al cine con un amigo, y cuando apareció el Star Cruiser al principio de Star Wars, New Hope, y dije, me cambió la vida. Dije, tengo que hacer esto, quiero dedicarme a eso.
Así que terminé la universidad. En ese momento lo que estaba estudiando en la universidad era diseño escénico para teatro. Bueno, esto era en San Diego. El momento que terminó la universidad y consiguió su título, se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar haciendo modelos, o sea, fabricar los modelos, ¿no? Para las miniaturas en escala. Ella dice, es lo que principalmente quería hacer, dedicarme a hacer modelos. Esto estamos hablando muchísimo tiempo antes de que salieran todo lo que son gráficos por computadora. Conocí a algunas personas en el negocio, empezó a hacer unos llamados y un llamado llevó a otro. Hacía muchos comerciales en esa época, más comerciales que televisión y película. Y dice que hacía mucho de eso porque los trabajos de televisión y película se trabajaba mucho por el sindicato, que era difícil entrar. Dice, bueno, empecé a hacer modelos para varios proyectos, una cosa llevó a la otra. Llegó a ser supervisor de lo que se llama Model Shop, donde se fabrican las miniaturas. Y en los años, fines de los 80 y los 90, más o menos por 8 años, trabajó en DreamQuest como supervisor de efectos especiales. Y ahí fue cuando trabajó en películas como El Abismo, La Última Pesadilla de Freddy y muchos otros proyectos. Y bueno, ahí se convirtió en, como dije antes, supervisor de efectos especiales, y cuando salió de esta compañía se dedicó a hacer freelance, el mismo trabajo pero de forma freelance. Buenísimo. Excelente. Dígame. Hablamos de los primeros trabajos, si les parece. Dale, no sé si quiere agregar algo más él o arrancamos con los trabajos. Would you like to add a little more to that, or we just start with the first jobs that you did? Or... Let's just start and take it from there. Empecemos ahí, dale, empecemos con los trabajos. So, ¿cuál fue tu primer trabajo que dijiste, bueno, a mí me están pagando por hacer esto, no es una cosa que estoy haciendo por hobby? ¿En qué momento se convirtió en un negocio? No digo que vivieras de la plata, pero cuando empezaste a ganar plata por esto. Dave, so what was your first gig, to put it in a way, in which you actually started making money, not making it as a hobby? And I'm not talking about money like, hey, I'm a millionaire, I want a Ferrari, but just, making some money as a model maker or working with it. Well, I really was able to start working. I mean, when I moved to Los Angeles, I did not have another job. I wasn't doing something else as a regular job, and I really was looking for work directly. The first year that I was here, I lived with my parents. They lived in Los Angeles, so I had a place to live without having to pay the rent. So it was probably, I started working pretty much right away. I did, like I said, a lot of small jobs, commercials, television commercials. I also did architectural models for architects. I had done that in college. That's how I worked summers in college. So I knew people here in that area. So I did that and sort of bounced around. And I'd say it wasn't really a specific project that sort of put me to the point where I could consider myself, working professionally. But I really, it took about a year until I was, ready to get my own place and be on my own and take care of my own bills, all my own bills. So there was a lot of work back then. This was I moved to Los Angeles in 1984. So there was a lot of work being done in the town then. Ok, excelente. Cuando se mudó a Los Ángeles después de la universidad, no tenía otro trabajo en mente, no tenía como un trabajo regular y principal. Y dice, bueno, el primer año cuando me mudé a Los Ángeles, los padres de él vivían en Los Ángeles, así que no tenía que pagar la renta. Y empezó a trabajar enseguida, haciendo muchos trabajos pequeños para comerciales de TV. Cuando estaba en la universidad, durante los meses de verano, que es cuando cierra ya la universidad, hacía pequeños trabajos arquitectónicos para arquitectos, y así, por eso era lo que hacía, rebotaba entre trabajos. No había un específico en el cual dijo, bueno, a partir de este me siento profesional. Dice, lo que sí me tomó aproximadamente un año para ser independiente, tener mi propia casa y
vivir de esto cuando empezó a trabajar. Dice que arrancó más o menos en el año 1984 y había mucho trabajo en esa época de efectos especiales. El primer trabajo, bueno, que no sé si lo vieron ustedes, es, no me acuerdo cómo se llama la película acá en Argentina, Scrooge, la película con la que trabajó Bill Murray. No sé si la recuerdan, Los Fantasmas Contraatacan. Los Fantasmas Contraatacan, sí, Los Fantasmas Contraatacan. Bueno, ese es el primer título que tiene Dave como encargado de los efectos especiales. Arrancó, bueno, con director Richard Donner, trabajando con Bill Murray. O sea, él nos comentó que arriba. estuvo, sí, en muchos trabajos pequeñitos antes, pero este es el primero listado grande. Así que le voy a preguntar si les parece que nos cuente un poquito cómo aterrizó en ese trabajo. So Dave, yeah, of course we've seen all of your credits, and the first one that you have listed is like the major, huge one is actually with Scrooge, working for Richard Donner in the movie, of course, Bill Murray. So I don't know if you can tell us a little bit of how do you get to that? How was it to work in a huge production like that, working with Richard Donner? Well, it's not quite what you would think. In that level, on Scrooged, I was working for DreamQuest Images visual effects house. So back in those days, there were really only a handful of visual effects houses. There was Industrial Light and Magic up in San Francisco, the Bay Area, Northern California. There was Boss Film, which was Richard Edlund's company. There was DreamQuest Images, and I forget, there was one other. So there were really only a handful of visual effects houses. It wasn't like it was today where they were all over, the world, really. And so DreamQuest was hired to do all the visual effects for Scrooged. And on that movie, I was the model shop supervisor. And the only thing I'm thinking on that, the only thing I really did on that movie was what you see there. So that's the opening shot in the movie where you come in, the camera flies in past through the clouds and comes in on Santa's workshop. So that was a very large tabletop miniature. That building that you see there in the middle was probably about 6 or 8 feet tall. And so we built a big tabletop landscape model for that shot. And so I was working in the studio, and that studio was really outside of, it was in the Los Angeles area, but it was really outside of Los Angeles. So I didn't actually have very much contact with Richard Donner. There would be a I was the model shop supervisor, and then there was a visual effects supervisor, and they would have all the direct contact with the director and the stars on set. That changed as I moved on, as I worked on projects in the future and moved into that capacity. I got to go, I did get to meet them a couple of times when we would go to the studio to screen some of the work we were doing for the director, and I met Bill Murray a couple of times then as well. But so it was nice seeing them and meeting with them, but I didn't get to do a whole lot with them directly on that film. Bien. Okay, sorry, it takes me a second just to take the last notes in there to not lose anything. So that little pause. Dice, bueno, no es lo que te imaginas en ese nivel. En Scrooge, por ejemplo, en Los Fantasmas de... Bueno, no me acuerdo cómo se llama la película. Ustedes me pueden decir, chicos, ¿cómo se llamaba acá la película? Los Fantasmas Contraatacan. Ahí está, gracias. En ese momento yo estaba trabajando para DreamQuest Images, y en ese momento, en esa época, había solamente un puñado de empresas que se dedicaban a esto. Industrial Light and Magic, la de George Lucas, que estaba en la bahía en San Francisco,
Boss Films, que era la empresa de Richard Edlands, y bueno, estaba la del Dream Quest Images, y dice, bueno, un par más que no recuerdo el nombre. Solamente había algunas empresas de efectos especiales, no es como ahora que está lleno, y bueno, DreamQuest fue justamente la contratada para hacer todos los efectos especiales de la película. En este caso en particular, en este trabajo yo fui el supervisor de efectos especiales. En lo personal me encargué de hacer toda la escena que ven al principio, lo que estaba mostrando Serginho antes, que se veía toda la fábrica de Santa Claus de Papá Noel. Él se encargó de hacer el modelo, que tenía aproximadamente 6-7 pies de altura, que, Chelo, si no me equivoco... Sí, entre 6 y 8 pies, o sea, tenía más de 2 metros, 2 metros 40 casi. Ahí está. Modelo de altura, así que imagínate el tamaño que tenía. Se le llama tabletop, que es en la parte de arriba de una mesa, o sea, es como una especie de mesada gigante y ahí se hace el modelo arriba. Lo trabajamos en el estudio, estaba en Los Ángeles, pero en las partes de las afueras de Los Ángeles. Honestamente, dice, no tenía mucho contacto directo con Richard Donner en ese momento. Yo era solamente el supervisor de modelos y el que tenía contacto con Donner, con el director de los efectos especiales, que era el que se contactaba con nosotros. Pero cuando fui creciendo y madurando en el negocio, ahí sí empecé a tener otro contacto con los actores y directores y interactuar mucho más. Dice, igual llegué a conocer a Richard Donner y a Bill Murray una vez que fuimos a presentar varias cosas, dice que lo vieron varias veces, pero no trabajó directamente con ellos como le hubiera gustado. Gus, sí. Preguntarle si extraña, digamos, todo ese trabajo, ¿no? Artesanal, ¿no? Que se hacía en ese momento, ¿no? Ahora con las pantallas, CGI, computadora por todos lados, digamos, le debe dar un poquito, ¿no? De añoranza todo. Entonces, era como jugar en esa época, ¿no? Armar. Exacto, sí, como un hobby. Claro. So then the question that Sergio has for you is if you actually miss the type of work that you used to do back then with your hands, like more like a craft type of job versus what we do now, everything digital. Yes, very much. It was a lot. I really enjoyed the real, building things, and especially the filming, being on stage and being able to film it. The building, the constructing and building of the models was fun. Shooting them was really a lot of fun. Very challenging, can be very difficult at times, but it wasn't a time like now where you look at things and visual effects are fantastic now. I was watching the new Star Wars Andor and Obi-Wan series, and it's just remarkable what they're doing. And I enjoy that, but I really miss the, doing the, building and being on set and on stage and filming it. So I do miss that a lot. And I feel very fortunate that I got to do a lot of that back in the really the golden age, the late 1980s and 1990s. And in the 1990s were really kind of the golden age of miniature effects, visual effects. Bueno, dice que sí, bueno, ahí como te lo dijo mucho, extraña mucho, disfrutaba muchísimo construir y filmar, estar en el set y filmar. Construir, dice, era muy divertido, pero filmarlo era muchísimo más divertido porque por momentos era difícil y complicado. Pero bueno, los efectos visuales de ahora son geniales. Miro, por ejemplo, Andor y Obi-Wan y digo, la verdad, son remarcables estos efectos, pero disfruto mucho de eso. Pero extraña construir y estar en el set. Dice que se sentía muy afortunado de poder hacer lo que hizo en lo que él llamaba la época dorada, que eran los finales de los años 80 y 90. La época dorada de lo que es miniaturas en efectos especiales, ¿verdad? Gus, ¿le podés preguntar, siendo supervisor de efectos especiales, cómo se maneja eso a nivel equipo? Si a él le ponen gente, porque en el caso de que él no le guste lo que está supervisando, ¿qué tipo de... cómo se maneja eso? ¿Se entiende?
como se lo puede... al puesto que llegó el supervisor de efectos especiales. Claro, si él ya tiene si su se lo ponen los equipo, productores, la empresa. claro, si ella tiene su equipo, o te ponen un agente que vos tenés que supervisar, y en el caso de que no te guste lo que que están están haciendo, construyendo, claro. claro, ¿cómo lo manejás, no? ¿Cómo lo limpias? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. So, Dave, okay, the next question here, Pelu has I think it's a pretty good question, because you got to be, of course, the supervisor of miniatures, special effect miniatures, and you have your own team. Well, of course, then you went freelance, so you had a bigger team. But the question is, when you started with that, with your position as a special effects supervisor, the team below you, the builders, did you get to pick them yourself? Was that a team that you put together, or did someone like point them, okay, you need to work with this guy? And at the same time, what happened if you didn't like what they were doing? Did you also like present that to the director, supervisors? How did that work? Yeah, so it would depend on the project and what I was doing. So for example, when I was supervising a model shop, like on Scrooged or The Abyss, which was right after that, which was really the first really huge show that I worked on. So on that, I was responsible for basically getting the models built and on stage and everything needed so they could be filmed. I was involved in the filming, but there were filming people as well that were underneath the visual effects supervisor on the movie. So in that case, I would be responsible for hiring the individuals that were working in the model shop, and be directly responsible for hiring them and supervising what they were building and how it was coming. As long as I was fulfilling the needs of the project, then that was fine. I was never really forced, you have to use this person or this person. Later, when I was doing as a visual effects supervisor, in that case, it was much more political. So most of the cases when I was the visual effects supervisor, I would work directly for the production, the production company making the movie. So I worked directly with the director and the producer, and then I would oversee the visual effects work, and that would generally be hired. We would hire companies to then produce the visual effects. And in those cases, I would have a lot of influence on who those companies were, but sometimes the decision would be mine, and sometimes it was never made against my wishes, but it might be made that, this is a visual effects house that the studio really wants to use on this movie. Or there was one particular case where the studio said, well, this visual effects house owes us a favor, and we want you to give them shots because they'll give us a really good price because they owe us a favor. So that I was never forced to use people that were not going to do the work that we needed, but it was a little bit more once you were kind of at the production level, a little bit more of a I couldn't just hire my friends and say, here, these are the people who work on it. Although I generally tried to hire people in companies that I worked with and knew and liked. Good.
Muy bien, ok, excelente respuesta, Pelu. Depende del proyecto y lo que hacía. Por ejemplo, cuando supervisé Uy, se me van de las cabezas, chicos. Necesito las pastillas hoy. Los fantasmas contraatacan o El Abismo, que es la película que siguió después de esta, que fue realmente su primera película gigante, y ya vamos a caer ahí, que estoy desesperado por llegar a ese punto. Era responsable de construir modelos y llevarlos al set y hacer que se pudieran filmar. Toda esa parte era lo que se encargaba de él. Había gente de filmación, de la parte de filmación, que también estaba involucrada en lo que era el proceso de preproducción, armando de las piezas y todo, para saber qué cosas iban a poder filmar y no. Y la responsabilidad de él era contratar a los que trabajaban haciendo los modelos y supervisando que lo construyeran y cómo lo construían a su vez, mientras llenaban las necesidades del proyecto. Dice, nunca me forzaron o me obligaron a usar una persona u otra. Más adelante, en su carrera, cuando se dedicó más a lo que es la parte de supervisión de efectos especiales, en ese caso era todo más político. La mayoría de los casos trabajaba directamente él para la producción, la compañía y la compañía que hacía la película, trabajaba directo con el director y el productor, y lo que hacía era supervisar los efectos especiales, y generalmente lo que hacían era contratar ellos empresas para que hicieran los efectos especiales. Dice, obviamente, el productor y el director eran los que tomaban la decisión final, pero yo influía en las decisiones que tomaban y en qué empresas contrataban o no contrataban, o qué persona necesitábamos contratar para un trabajo en especial. En un caso particular, dice como ejemplo, una empresa le debía un favor a la productora y dijeron, bueno, queremos usar esta empresa porque nos deben un favor y nos van a dar un gran descuento por hacer estas escenas, pero bueno, dice, nunca lo forzaron a usar a gente o a compañías que él sabía que no podían hacer el trabajo. O sea, eso fue más o menos como una decisión, usemos a estos, pero pueden hacer el trabajo. Claro. Sino que eran todas cosas más a nivel producción. O sea, dice, nada de contratar amigos porque son tus amigos, nada por el estilo, aunque dice, yo generalmente trataba de contratar gente que me gustaba o con la que había trabajado y tenía ya experiencia. ¿Te respondió su pregunta, Pelu? Excelente. Bueno, si no se enojan, vamos a la próxima película que figura en el listado, que es El Abismo. Es algo que en particular a mí me voló la cabeza. La historia, no sé si ustedes la recuerdan, de una plataforma petrolera que va a rescatar a un submarino que tiene unas ojivas nucleares, y abajo se encuentran con una vida extraterrestre que nos da un poquito de lección de vida, de cómo nos tratamos entre los humanos. O sea, no solamente es una película de efectos especiales, sino con un mensaje de fondo, y en especial la versión extendida, que toca un poquito más el tema de cómo los extraterrestres nos tratan de pasar un buen mensaje, y a su vez es una película dirigida por James Cameron y con un elenco en el que está Michael Biehn, Ed Harris. Bueno, como ven, soy un fanático enfermo de esa película. Sí, que rompió también, en su momento, rompió todo a nivel de efectos especiales. Fue impresionante. Siempre. Una revolución. ¿Te acuerdas cuando apareció? El agua. La forma de agua. Increíble, que se ponían la cara y se reían ellos, es increíble. Bueno, Dave se encargó de hacer todos los modelos de la parte submarina, donde se veían todos los efectos del submarino. Así como le voy a decir que nos... Acá estamos, aprovechemos. Aprovechemos. Cuando salen las torres, ¿no? Al final también. La parte al final que salen las torres, que sale en la versión extendida de la película, cuando termina, sí, la versión extendida que se consigue, es una edición especial, tiene como 30 minutos más de película que continúan después de que termine El Abismo, la versión que salió en el cine en VHS. Por ejemplo, una ola gigante que se viene a la ciudad y se frena justo en el momento en el que Ed Harris está hablando. O sea, los extraterrestres nos iban a matar a todos, pero dijeron, no, pará, hay oportunidad en la raza humana, si este flaco está dispuesto a sacrificarse para salvar a los extraterrestres. Así que no, todo está muy copado. Hay que ver esa versión. La película del año 89. So Dave, sorry, yes, we went to the branches in Spanish. I don't know how good is your Spanish, but yeah, we were talking. I can say hello, and I know how to order a beer. That's about it. The most important. Le pregunté si había entendido algo de lo que habíamos hablado, que nos disculpe, pero bueno, nos explayamos un poquito con El Abismo, y dice, bueno, sé decir dos cosas: hola y cómo pedir una cerveza en castellano. Dave, so yeah, the next credit here in your IMDb, and as you mentioned, a big project that you worked on is The Abyss. Is
one of my favorite movies, not only because of the story, the image, everything in the movie is absolutely fantastic to me. The what leaves the story. I mean, there are a million different things in the movie that makes it great to me, but you actually were in charge of doing some of the effects in the movie and doing the miniatures in the movie. So I want you to tell us a little bit about that. I also would like to know, well, not only if you could tell us everything, basically, but Okay. well, yeah, just How long go do for we it. have? Go for it. Let's make it 24 hours. That's Yes, I was at DreamQuest Images, or I was brought into DreamQuest. I was hired by DreamQuest, same company I'd done Scrooged for, to yes, that's one of them, and they were awarded the Abyss, the huge show with Jim Cameron directing, and huge. There'd be a lot of models, a lot of miniature work, a lot of model photography. The models were really split into. There were what were called wet for wet, which would be the models that were filmed in water. And so those were all done by another team, not my team, but they were done by another team in, that's one of the ones we did, yes, the Ed Harris. The wet models were done by another team. One second, ese modelo justamente lo acabo de decir Dave, es lo hizo el modelo de Ed Harris en miniatura. Carry on, sorry. No problem. And anytime you want me to pause, because we could go on the Abyss for a long time. So you can get caught up. Yeah, so that's so that was another team, the wet models. We did what would be called dry for wet. So those were shot like you see here, not in water, but on a stage in heavy smoke. So the stage would have a lot of smoke in it, and that would simulate the look of water. What you see here is a shot being set up for deep core, and then that's flatbed in the upper right-hand corner, and the cab model in the lower left corner. And that's being set up. You can see it looks like he's tweaking, moving a light on it. And then for the actual filming, that would get filled with smoke and shot, so that would create the look of underwater, the atmosphere or the look of filming underwater. So we did a lot of models. We started that show actually with Jim Cameron came in, and we built a lot of smaller cardboard versions of the models. And then Jim came in with a little tiny video camera, which back then that was quite the technology. It was maybe about the size of your finger. It had a huge cable coming off the end of it to a big box, and then he would sort of film on video what he wanted the shots to be, and those would be our moving storyboards. These days, that's all done pre-visualization. That's all done in computer, but back then it was done with a video camera. And then once we had that, we then built the models. We did deep core that you see here, although I think that's probably the wet model, the wet for wet model. Deep core, the midget submarines, the big sunken Montana, a bunch of the Ed Harris puppets, bunch of different things. Bueno, voy contando un poquito. Lo volvieron a contratar de DreamQuest Images, que era la misma empresa que lo había contratado a él para hacer Los Fantasmas Contraatacan. Le dieron El Abismo de Jim Cameron. Era un trabajo muy grande, con muchos modelos y muchas miniaturas, divididos en los que llamábamos mojado por mojado, que eso lo hacía otro equipo. Lo que hacían ellos básicamente era construir modelos que se iban a filmar sí o sí bajo el agua, y después estaba nuestro equipo en el cual hacíamos seco por mojado, que es justamente como ves en esa foto, que era una de las fotos que estaba un chico sosteniendo uno de los submarinos de la parte de arriba. Lo que hacen ellos es ese mismo.
justamente nos habló de esta imagen. Acá, dice, acá se ve del lado de la izquierda Deepcore y del lado de la derecha a Flatbed, que son los dos submarinos en miniatura. Y lo que hace esta persona es está dirigiendo la luz para ver de dónde se va a filmar. Si lo ven con la mano izquierda, está sosteniendo una luz azul, el muchacho. Y dice, una vez que ya tenían la luz preparada y puesta en su lugar, lo que hacían es llenaban el set de humo pesado para hacer que el efecto pareciera como que están debajo del agua. Dice que tuvieron que hacer un montón de modelos de todo tipo, de submarinos pequeños, grandes, de todas las escalas. Empezaron el show con Jim Cameron, dice que fue él al estudio donde estaban construyendo, y dice, nosotros lo que hicimos es construimos muchas versiones en cartón de los modelos que íbamos a hacer, y lo que hizo James Cameron, vino en ese momento con una cámara chiquitita, era justo donde nos decía así algo con el dedo, dice, del tamaño de un dedo, lo que tenía un cable larguísimo, pero la cámara estaba en la punta, y lo que hacía él con la cámara, filmaba dentro de todos los sets y cosas que habían armado en cartón, y lo que hacía es armar un storyboard en video. Dice, ahora todo eso se hace de forma digital. Un storyboard digital, pero en ese momento James Cameron se lo filmaba para tener idea de cómo iban a filmar el storyboard en movimiento. Bueno, se encargaron de hacer Deepcore, los submarinos, los grandes, los chiquitos, un pedazo al Montana, que es el submarino grande, el submarino nuclear, donde empieza la trama de la película, y todos los muñecos que vende Ed Harris en la película, los muñecos en miniatura, cuando va cayendo por el abismo, como el póster que se ve él cayendo por el abismo. Mira, ahí se puede ver en alguno de estos, seguramente debe estar Dave en alguna de estas fotos. Espero que nos diga, este soy yo en el momento que lo vea. So Dave, I know that the actual set was built in Gaffney. They took everything there. I know that there's some special effects also, people that was brought to the stage. They had like different buildings and they were building stuff in there. Did you get to go to that location, work in there? Sé que el set se construyó completamente en lo que era una base nuclear en Gaffney, North Carolina, una base nuclear abandonada, armaron todo el set ahí, y había otros edificios y llevaron a mucha gente de efectos especiales a trabajar ahí. Por eso le quería preguntar si también estuviste ahí en el set de Gaffney. No, I never went to Gaffney. There wasn't any reason for me to. Our visual effects supervisor and some of the other people would go there when they were filming things that would be, because we did a lot of different visual effects for the movie, model effects and other effects. And so they would go there to do some of that, what would be called plate photography, or sometimes blue screen or photography with the actors. But I never went. I was also very, very busy because while the production was filming in Gaffney, we were building and shooting models in Los Angeles. So I never got a chance to go there. It would have been nice to see. I was hearing lots of stories about that. It was a very, very difficult, ambitious and difficult shoot. Dice, no, él nunca fue a Gaffney, no había razón para la que yo fuera. Mi supervisor de efectos especiales sí iba para ver las cosas en las que íbamos a estar trabajando más adelante y para subir esos trabajos que se hacían en el set. Hacía placas fotográficas en ese lugar y también trabajaban con pantalla azul con los actores, el supervisor de efectos especiales de él. Pero dice, yo no podía ir tampoco porque me tenía muy ocupado haciendo las miniaturas y filmándolas en Los Ángeles. Dice, hubiera sido genial, escuché un montón de historias de lo que fue ese set. Lo que sí fue un film muy grande y muy ambicioso. Ahí se puede ver, mira el final de la película cuando aparece la nave extraterrestre. Si le puedo preguntar, si no se enojan ustedes, con respecto a esto, ¿cuánto influyó el pensamiento de Jim Cameron en todo lo que es desde el diseño básico de Deepcore Flatbed, que tiene, por ejemplo, una cúpula transparente en la cual se ve a la actriz manejándolo en todo momento? ¿Cuánto influyó James Cameron para hacer esto, ¿no? So Dave, I wanted to ask you about this. How much of an influence or order came from James Cameron to build, for example, Deepcore or Flatbed, that you actually have the crystal shield, you can actually see the actor working in there? And then I know that once they shot the miniatures, then they put the actors, like a projection of them inside of them, something crazy like that. I don't know if you can tell us a little bit about that too. Yes. So
deep core and flatbed and the cab models, all of that was designed. We had very specific designs for those things that we had to follow, as well as for the submarines like cab and flatbed, they built full size because that they used with the actors. They built full size, so we had to replicate those as accurately as possible. Deep core was, well, they built deep core full size, a part of it, and we also had a lot of the drawings and things. And we built 2 deep cores, the big one, a big one at 1/8 scale, and then a smaller one at 1/14. There was another one that was built by another team for the underwater, the wet work. So we had to be very, very specific to make sure that all of them looked the same. So we had very specific directions. As far as what you're talking here, this is one of the cab models. So Jim wanted to see as the models were, they had very big domes. The front of the flatbed and cab have big domes, and he wanted to be able to see in and see the actor actually flying the submersible, because you could see them in the live action, you could see them in there, and he wanted to see that. So we ended up building. There was a projector, a little film projector inside. They filmed the actor on a little set of the inside of the submarine, and then from that they would take, I think, up to about 30 seconds of film. The projector would hold about a 30-second piece of film, and it actually projected. It was inside. You can see he's probably reaching in there, tweaking the projector. And then that would project against the screen on the inside of the dome. And then as we filmed it from the outside on stage, you would then see the coming in and flying by camera, and you would see the actor inside. Now that was all done motion control. Actually, the one thing about that was that the size, we had sort of a minimum size of the projector. Projectors were custom built for that. They were 35 millimeter projectors. They were custom built, and the size of the projector then determined how big the model had to be around it to hold the projector. Then that determined, because those models were filmed at the same time with the deep core model or the Montana model, so they all had to be the same scale. So that dictated the scale and the size of each of those miniature environments and models. Unbelievable! Oh my God! I think I've read a lot and seen a lot, but what you're mentioning to me was wow, brand new. Okay, let me share it with the rest of the gang here. Dice, bueno, y después cuando pueda, Serginho volvió un poco para atrás un momento que está metiendo una mano en un sumergible amarillo. Hay una persona metiendo una mano porque habló un poquito de eso. Dice, Deep Core Flatbed fue diseñado específicamente y teníamos que seguir direcciones precisas de como los submarinos. Teníamos que construir lo mismo que construyeron en escala 1:1, teníamos que recrearlos de forma perfecta, por más que sigan construyendo al mismo tiempo. Así que teníamos fotos y dibujos de todo lo que es Deep Core, que son los nombres, eso que digo yo, Deep Core y Flatbed, son como se llaman los submarinos. Dice, construimos 2 Deep Core en escala 1:8 y otro más chiquito que era uno en escala 1:14. Después el equipo de Wet for Wet, que era el que se trabajaba de hacer las miniaturas para el agua, tuvieron que hacer otro más aparte. Tenían que asegurarse de que todos los modelos lucieran exactamente iguales de todas las escalas, 1:1, 1:14, 1:18, todas las escalas tenían que lucir absolutamente iguales, tiene sentido, ¿no? Y dice que, bueno, James Cameron lo que quería era que todos los submarinos tuvieran domos grandes para que se pudiera ver a los actores manejando y volando los sumergibles bajo el agua. Dice, en todo momento los quería ver. Terminamos haciendo un proyector, y esto es la parte que me asombró de todo esto, que es la foto que se ve ahí con el tipo metido en la mano. Lo que hicieron es construyeron un modelo,
pero el modelo tenía que ser del tamaño que entrara un proyector de 35 milímetros, hecho custom, ¿no? Hecho a medida. Una vez que tenían el proyector en miniatura, construían el modelo basado en eso. ¿Por qué? Porque tenían un proyector que tenía una cinta durante 30 segundos y proyectaban una pantalla dentro de la cúpula. Cuando ellos filmaban, podían ver al actor manejando. ¿Qué pasaba? El actor ya lo habían filmado en un estudio, sentado en la cabina manejando. Obviamente, ahora se hace todo con computadora, ¿no? Pero en ese momento proyectaban en una pantalla miniatura dentro de la miniatura, y eso lo movían con motion capture y filmaban y se veía en el momento cómo estaban haciendo. Y es el tamaño, como dije antes, del modelo dependía del tamaño del proyector que construían y lo que hacían. El modelo, cómo lo construían, también tenían que, si hacían cambios, cambiarlo en el escala 1:1. Impresionante, todo hecho a mano en ese. Claro, todo artesanal, digamos, por eso le debe extrañar mucho, digamos, estaba muy involucrado, ¿no? En la creación y el manejo. Es impresionante lo que está contando. Claro, sí, hay una cosa que se llama scratch building, que creo, bueno, ustedes lo conocen, que es juntar partes de cosas y armar armitas, casitas, cosas así. No sé cuánto hay de scratch building acá, porque en los casos que te presentan un trabajo, te aparece James Cameron con un dibujo y dice, haceme esto. No sé cuánto scratch building se podrá usar, ¿no? Pero, bueno, vamos a preguntarle. Hey, can you see? Ya que estamos, ¿no? Acá tenemos la respuesta. We know, well, we heard about scratch building. We do some scratch building ourselves here. But once you have someone like, for example, James Cameron, now that we're talking about this, coming to you and presenting, okay, here's a project, here are the designs, I want you to build this. Is that something that you also use some type of scratch building, or do you actually create and manufacture the parts for that? Yes, especially back then, it was all scratch built, hand built. These days, we've got 3D printing and do models, and none of that existed. We basically would, it depended completely on the kind of thing we were doing. But for example, the yellow submarine there that you saw, we would sculpt based on photos and drawings. We would sculpt the body out of wood, or a pattern for the body out of wood. They had to be hollow. They had to be fiberglass. And then we would take molds off of it, and then we laid up fiberglass to make the shells. And then all of the parts that went around the outside would be scratch built. A lot of the parts would be, especially like we built several cabs and several flatbeds. So we would make a part and then do a mold of it and cast it in pattern, make a pattern, do a silicone mold, and then cast them as individual parts, and then assemble them together to make the final model. But it was all scratch built, and using all kinds of techniques and technologies available to us. Ahí está. Bueno, nos dice que sí, en esa época era todo, absolutamente todo scratch build, todo hecho a mano. En estos días, con todo lo que es impresión 3D, mucho más fácil, pero en esa época no existía. Básicamente dependía de lo que hacíamos. Por ejemplo, el submarino amarillo que vimos en las fotos, la forma que lo trabajaron es tallándolo en madera, basado en fotos y en dibujos. Una vez que lo tenían tallado en madera, lo que le hacían un molde y después lo hacían en fibra de vidrio. Todo porque tenía que ser hueco, ¿no? Todas las partes del exterior sí eran scratch build, construidos así a mano con pedazos y cosas que iban encontrando. Y una vez que construían una pieza en scratch build, como tenían que hacer varios modelos, lo que hacían un molde de silicona para armarlo para el modelo final. O sea, la que se ve en pantalla no es la pieza hecha con scratch build, sino el molde con el que hacían de fibra y otros materiales. Claro, después de las correcciones y todo lo que... Exactamente. Che, qué lindo, la magia del cine, chicos, ¿no? Lo que terminaron nosotros siendo una película que quedamos en VHS hace 40 años, este muchacho nos las estaba haciendo para nosotros. No sé si hasta ahora tenemos alguna pregunta de alguien, chicos, o
o alguno de ustedes. No sé, los chicos ahí, de la gente, no. Bueno, dale, vamos a seguir Yo entonces, porque... le quiero preguntarle, digamos, si bien es un trabajo, como varios de los invitados nos han dicho, que para ellos no deja de ser un trabajo, si bien para nosotros son obras de arte, me imagino que le debe dar un poco como de... nada, todo el laburo, todas las horas invertidas ahí en una miniatura y que después se descarte todo eso, ¿no? Que lo tira a la basura, que lo tiran a la basura o no sé. ¿Qué siente él, digamos, al ver que después, no sé, esos submarinos, por ejemplo, no sé, terminan en un tacho de basura o no sé si lograron rescatar algo de eso? Bueno, yo sé algo de eso. Pero bueno, Pero vamos a vos no dejar sos el a Dave que... invitado, Goldberg. Claro, exacto. Otro día Queremos te saber hacemos la nota a vos. lo efímero Ufa. de... Pero vamos, no, lo que iba a decir era que es más lindo que lo cuente él que lo cuente yo. Así Claro. que es excelente pregunta, Serginho. So Dave, Sergio here has a question. How does it feel? I know that right now with prop stores, for example, prop store or profiles in history and companies, they're selling props and they're collectors like ourselves, and we are collectors, buying props and stuff like that. But back in the day, pretty much everything was discarded after shooting. How does that make you feel? And like I told Sergio, I know a little bit about the story of something that from the props from this movie, but also if you want to tell us something about if you've seen props from this movie or if you work in them again, I don't know if you can share some of that. Yeah. So back in the day, back in those days, there was no aftermarket. There were basically the models were built, they were filmed, and then they had no value. And after that, and it's hard for us to think of that now because you think back, aside from all the auctions, you go, oh, that's something really special. But back then, it didn't mean anything, especially Star Wars. That's a different sort of thing. But for movies like The Abyss and Total Recall and movies like that, which are basically one-off movies, the things didn't have any value afterwards. Now there were models that were kept. So for example, from The Abyss, the real thing with The Abyss was that the really big, and we built the deep core model that we built was huge. It was about 10, 12 feet tall and maybe 25 or 30 feet long. And the studio didn't want to store it. There was no sequel. There was no desire for it. And the same for the Montana submarine. That model was 65 feet long. And nobody wants to keep it. So we basically, those models were scrapped. I've got a picture somewhere of a big dumpster filled with all the model junk that we threw in. But then also there were some models that were kept. So Jim Cameron kept a flatbed model and not the Hero. He kept one of the flatbed models, a couple of the cab models, and some other things. And then also for what you were mentioning was one of the Hero, the main flatbed model, and I think we built two. So the main flatbed model, and it had it was the one that had the little puppet figures of the divers on the top of it, and that was used. So that was given to Hoyt Yateman, the visual effects supervisor at DreamQuest, or it was given to DreamQuest, and it was on display in their lobby for many years. And now he has it, and I spent some time a couple of years ago, a year or two ago, restoring it. It was pretty badly beat up. So it came and it was in my shop for a while, and I got to fix it up and make it like new again.
So some of those things do show up in auction. People would keep them because they didn't want to throw them out. I've had a few things that I've kept from movies, not very much, and you do see those things. They pop up from time to time. In Star Wars, George Lucas was very specific about keeping. He knew he was going to do more movies, but he definitely wanted to keep things. And there have been a couple of things that have wound up from Star Wars out in the world for sale and for auction, but not a whole lot. Most of that's still with the Lucas archives. Bueno, ahí más o menos nos dijeron todo, ¿no? En esa época no había un mercado para el después, como lo dice él, de la filmación. Los modelos se construían, se filmaban y después de eso ya no tenían ningún tipo de valor. Era difícil, es difícil verlo ahora, ¿no? Con todas las subastas y todas las cosas que se hacen, pero en esa época no significaba absolutamente nada. Star Wars, bueno, eso es otra cosa. Pero con películas con el abismo, perdón por el ruido, muchachos, como el abismo. Tremendo, ¿eh? Películas como El Abismo o Recall, que son una sola película, que no iban a tener secuela, las props y todos los ítems que se usaban no tenían ningún valor. Había modelos, dice, que se guardaban, pero por ejemplo, lo bueno del Abismo, lo que tiene el Abismo, perdón, era el modelo de Discord, era más o menos de 10, 12 pies de altura, estamos hablando de 2,5 metros a 3 metros de altura, por 25, 30 pies de ancho. Y ahí estamos hablando 7 metros y medio. 30 pies y no, 7 metros y medio. O sea, 10 metros por 7. Sí, 30 10, pies son casi 9 por, metros. Casi 9. Ahí está. Bueno, 9 metros, ahí está. Todo y el estudio dice no lo quería guardar, era muy grande, no había secuela planeada, igual que el modelo del Montana. El modelo del Montana, el Montana es el submarino, repito, el de las armas nucleares, tenía 65 pies de largo. ¿Qué hacían con todo eso? Lo tiraron a la basura. Claro. No, una locura. Dice, tengo una foto de un basurero lleno de todos los modelos del Abismo. Dice, alguno que otro se guardó. Por ejemplo, James Cameron se guardó un flatbed, pero no el Hero, sino el que se usaba para las escenas desde lejos. Uno de los Caps también tiene él, que son los submarinos, los chiquititos. Y bueno, lo que vos comentaste luego me dice uno de los Flatbed Heroes que se usó, el Hero que se usó, que construyeron dos, era el que tenía las figuras de los buzos que estaban enganchados arriba cuando estaban sumergiéndose. Ese lo tenía, se lo regalaron a Hoyt Yateman, que era el supervisor de efectos especiales de la empresa en la que trabajaba, y estuvo en display por muchos años en el lobby en la empresa. Hace 2 años me lo dieron para que lo restaure. Dice, estaba bastante maltratado, lo tuve en mi taller durante un tiempo largo y lo terminé renovando a sus glorias. Y dice que de vez en cuando alguna que otra cosa aparece en subasta. Yo tuve algunas cosas, no muchas, también se fueron a subasta. Pero lo que dice que es raro, por ejemplo, en lo que es en el tema de Star Wars, que George Lucas sabía que iba a seguir con Star Wars, por eso trató de conservar lo mayor de las cosas posibles, por eso dice que hay muy pocas de Star Wars a la venta originales, porque la mayoría de las cosas se guardan en los archivos de George Lucas. Pero bueno, hay cosas, no mucho, pero hay cosas a la venta. Dando vuelta. Buenísimo. Qué mercado que hay, ¿eh? Tremendo. Y antes era basura, yo me acuerdo, bueno, lo que él dijo de las piezas que no se usan, en la película Ben-Hur, que se filmó en Cinecittà, en Italia, todo lo que es el decorado, no sé si recuerdan las carreras romanas que corrían alrededor por el carrito con los caballos y se mataban en las, no me acuerdo cómo se llamaban esas carreras, todo también, hay fotos de eso, todo a la basura, todo, uniformes, todo a la basura, tremendo. Te vuelves loco. Aurigas. A mí se viene la publicidad de Mertiolate, pero no importa. Carreras de aurigas. Sí. Muy bien, Sergiño. Es verdad. Ahí fíjate, Sergito, no sé si era lo que ibas a decir. Hay una pregunta ahí de la gente. Ahí va. Exactamente. Ahí va. Sí. Sí. Ahí Ochentois pregunta, para que le preguntemos a Dave si hubo algún trabajo en el que él haya dicho por qué acepté esto. O sea, quizás por ahí por darle la palabra a alguien o haberse arrepentido y de haber querido abandonar a mitad de camino. Si pasó algo de eso, que nos puede contar. Excellent. So Dave, here's one of the questions of the people that are watching the show right now.
was there ever a job that you took and you said to yourself, why? You don't need to give a name if you don't want to, or you can, up to you. Why did I take this? Or a project that you said, oh man, I need to leave this right now, like halfway through the project. You mean other than the Abyss? Además del abismo. I'm joking there. I joke because the Abyss was a very difficult, very stressful project, and it's difficult when you're in the middle of the project to see beyond that stress. But no, the Abyss, I was happy to be working on it. I don't think so. I think I've always I've been very fortunate for the most part in getting to work on projects that I really enjoyed. Many of them are very difficult. Sometimes the director is difficult to work with. Sometimes just the situations are difficult to work with. But I was always happy. I was always happy to be doing the projects I was working on. Some more than others. Some were kind of were difficult and I didn't really enjoy. But I still, when I'm working on them, I always try to do the best work I can and to bring something to it and have a good time. You're there. Especially in the latter, the last maybe 10 years or a little bit more of my movie career. So that would have been like 10 years ago. I spent most of the time working away from home. I would work on location, either around the world or around the United States. So you're there, you want to make the best of what you're doing and enjoy it. And for the most part, I was able to do that. Bueno, para contestar la pregunta a los amigos de Ochentoys, bueno, lo que dijo, El Abismo fue una película muy estresante y muy difícil. Y, por ejemplo, estás a mitad del proyecto con un nivel de estrés altísimo y es muy difícil cuando estás a esa altura ver el proyecto final de cómo va a ser. Pero, bueno, obviamente lo disfruto mucho. Uy. Hola. Se nos cayó Gus. Estoy acá, ¿eh? ¿Me ven? Sí, ahí. Estoy Vamos. acá. Ahí está, ya está. Ok, microcorte. No sé si alcanzaron a decir. Bueno, dice que no cree que haya renunciado a ningún trabajo. Cree que siempre tuvo la fortuna de poder trabajar en proyectos en los que disfrutó muy difíciles, a veces con los directores difíciles, a veces las situaciones eran difíciles, pero dice, siempre fui feliz de hacer proyectos en los que trabajar en proyectos en los que me gustaban. Algunos más que otros, obviamente, otros más difíciles, o por ejemplo no los disfrutaba, pero cuando trabajaba trataba de hacer lo mejor que yo podía hacer de mí y tratar de divertirme por más que la situación fuera adversa. En especial, dice, en los últimos 10 o más años de mi carrera en el cine, pasé la mayoría del tiempo en locación, lejos de casa, tanto en otra ciudad en Estados Unidos como en otra parte del mundo. Y bueno, siempre, como dijo, el tratar de sacar lo más positivo de eso cuando le tocaba hacer, ¿no? Bien, buenísimo. Yo tengo ganas de que cuente sobre uno de nuestros personajes favoritos, ¿no? A ver qué puede contar sobre esta película, más precisamente. A ver si lo entiende, ¿no? Buenísimo. Okay, Sergio is keeping a few movies there, but he's been eager, like I've been eager to ask about The Abyss. He wants to know what you can tell us about Freddy's Dead, the final nightmare. Unfortunately, nada. That's another. So again, Dream Quest did the visual effects on that movie. I think we built a tabletop landscape of the house.
but there was very, very little. I don't actually remember very much of it, of what we were doing on it, because it was all the other kind of effects that are in the movie that DreamQuest was doing. So I'm afraid I can't really tell you very much about it. I didn't have a lot to do with it, and I don't even remember it very clearly. It was a long time ago, and I am sure that at the time that we did it, I was probably working on several things. We also did a lot of commercials at DreamQuest Images. They had a whole commercial division, and would do a lot of things for commercials as well. So yeah, I'm afraid I can't give you very much information about that. I'm impressed you've got the glasses though. That's quite something. Bueno, no va a ser la respuesta que querías escuchar, Serginho, pero la parte final con un piropo para vos está muy bueno. Dice, la verdad, por desgracia, no te puedo decir nada. DreamQuest hizo todos los efectos visuales de la película. No recuerda muy bien, pero dice, creo que construimos el landscape de la casa en lo que había contado antes, un tabletop en la parte de arriba de una mesa, pero muy, muy poco. No recuerdo mucho de lo que hicimos ahí. Era otra división de DreamQuest que se encargaba de hacer los efectos especiales. Así que no te puedo contar mucho, ni siquiera lo recuerda claramente, fue hace mucho, mucho tiempo. Y al mismo tiempo, dice, estábamos trabajando no solamente en una película, sino que a su vez se trabajaban en publicidades, en comerciales, al mismo tiempo, haciendo varias cosas juntas. Dice, así que disculpame, no te puedo decir mucho de eso. Lo que sí te tengo que decir, Sergio, es que estoy impresionado de que todavía tenga los lentes. Gracias. Acá están intactos. Decile que le mando un beso grande acá. So, yeah, Decile, Dave, así que no se acuerda. So you don't remember, Dave, huh? So you don't remember, Dave. That is what Bill is saying. And Sergio, the 3D glasses, those came down here, I'm sure in the US too, with the VHS version. So you rented the movie and they came with the glasses. So you can watch the Death of Freddy in 3D. Thank you. Una lástima, Sergio. Le íbamos a sacar el cuero con Freddy. Claro. No hay problema. Pero ahora, justo ahí al lado de la película de Freddy tenemos dos pegaditas que son una locura. Una que es Hot Shots, que era, no me acuerdo cómo lo habían puesto acá, no es Locos del Aire. Locos del Aire. Locos del Aire. Sí. Locos del Aire, che, un mosquito me está volviendo loco. Locos del Aire, y después, un año después, Free Jack. Con Mick Jagger. Sí, ¿Locos del Aire o Loca Academia de Pilotos? Me suena. A ver ahí si la gente nos ayuda, porque sí, puede ser cualquiera de esos dos nombres. Que nos cuente un poquito de eso, igual, por favor, que me diga que comentale, Gus, sí. comentale a Dave que estamos traduciendo o buscando cómo son los nombres acá, porque a veces los traducen distintos, si no queda recolgado el hombre ahí. Dale, sí. So, Dave, yeah, what you hear discussing here in Spanish are the titles of the movies, because down here they don't keep the same title and it's not always the exact translation of the name of the movie. So, yeah, we're fighting about that, and sometimes we even ask the people that are listening to help us. There you go, with the titles of the movie. So, there are two that were basically close to each other, Hot Shots and Free Jack. So, two amazingly huge movies down here. One, of course, Charlie Sheen, fantastic, super fun. And the other one, crazy special effects, including Mick Jagger in the movie. So, Dave, give us some magic there. So Hot Shots or Free Jack. So yes, again, Free Jack was a movie where DreamQuest did all kinds of visual effects for it, and this was again pre-computer graphics days, there were some computer graphics, but not really done. So a lot of the blue screen and other photography, and then we built models of, I think, the big building. We did a big landscape with the building on it. It had the top that was sort of like a jack shape, and then one of the main things we did for that was models of the cathedral. There's a sequence towards the end of the movie where
Anthony Hopkins and Sheen are in the virtual virtual environment, and they're in this large sort of derelict cathedral, Gothic cathedral, and so we built a really beautiful large model of that cathedral, and then took it to the desert, to the Monument Valley, which is a very famous desert. That's the background, Monument Valley there. And we filmed it. We actually set it up on location and did motion control inside the model, looking out at the real location, time lapse. So the sun was moving and moving through the sky very quickly. And then those were then used as the plates, the background plates for the scenes with Anthony Hopkins and it's Emilio Estevez, Charlie Sheen's son, Emilio Estevez, and in the backgrounds of some of those scenes. So that was really interesting because it was a little different. It wasn't a spaceship or a plane. I have that crystal actually. Now that you remind me, the crystal in the center, I do have that. If you have it at hand reach, you need to show it to me. You have to. It's not at hand reach, but I can get it. It's okay, just a couple of rooms away. No worries. And so the background, I did a lot of the backgrounds and that we used. So that was really interesting because the work, it had a really interesting look to it, and it was used differently. It wasn't just it wasn't for models. It wasn't a typical landscape model or a spaceship on a stick, or a submarine on a stick. So it was kind of fun to do. Bueno, esta nos cuenta que en FreeJack hizo todos los efectos, la empresa de él hizo todos los efectos visuales que se ven en la película en la época pre-computadora. Dice, había unas cosas hechas por computadora, pero no muy grandes, cosas como filmadas con pantalla azul. Dice que construyeron un montón de modelos para esta película del edificio gigante que se ve donde están los jefes de la corporación, y una de las cosas principales que construyó fue la catedral. Dice que era una secuencia cerca del final en la que están Anthony Hopkins y Emilio Estevez en un ambiente virtual, y dice, bueno, construyeron un modelo muy grande y lindo de la catedral, lo llevaron al desierto en Monument Valley y lo filmaron en locación desde adentro hacia afuera con motion control de la cámara y haciendo a su vez time-lapse con el sol, filmándolo para una velocidad que se viera el movimiento del sol. Y dice que eso lo usaron para cuando estaban en el ambiente, en las escenas de ambiente virtual de Emilio Estevez con Anthony Hopkins, que se proyectaban la parte de atrás de ellos. Dice, mira, justo que mostraste una escena, que había una escena que estaba Emilio Estevez con un rayo. Dice, bueno, justo ese cristal que se usó en esa película. Sí, lo tengo acá justo, ese cristal. Ese que está ahí. Dice, le dije, bueno, si lo tenés al alcance de la mano, me lo tenés que mostrar ahora. Y dijo, no, lo tengo un par de cuartos de distancia, si querés lo voy a buscar. Le dije, no hacía falta. Así que dice, bueno, hicieron muchos de los trabajos que se ven en las partes de atrás, en los backgrounds. Dice, fue un trabajo interesante, porque era un look muy especial y no se usaban los modelos como está acostumbrado a usarlos él, que era el modelo en la nave enganchada en el palito que se filmaba, o el submarino en un palo y se filmaba, sino que se filmaban los modelos para usar en la parte de atrás de los actores. Dice que fue un trabajo muy, muy interesante y diferente. Impresionante. Sí, muy bueno, ¿eh? Una magia del cine, ¿no? Las cosas que... La verdad que sí, la verdad que sí. Con las que se trabaja. Bueno, ahí también hay una pregunta de Gastón, que le pregunta particularmente si tiene alguna anécdota también de una película que nos gusta mucho, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios, acerca del tema del diseño de los escenarios. Así que también si nos puede contar algo de la película. Okay, got it. So we got a question here from one of the guys that's listening to the show right now, and he wants to know, I know that we're years ahead of where we were, but if you have some type of anecdote or stories that you can share with us about the League of Extraordinary Gentlemen,
and the set designing and the Nautilus design that look absolutely amazing. Yeah, that was so that was on that movie. I was one of four visual effects supervisors. I was hired directly by the production, so by the crew that was doing the group that was doing the movie. So that's basically the studio. And at the time, there were a bunch of there was a lot of miniature effects in the movie. Now that was a case, actually, you asked the question earlier. That was a case where the company that was doing the miniature effects had already been chosen. And so my job was to oversee their work and make sure that they were doing the things we needed based on the movie. And that role ended up expanding quite a bit through the course of the movie for a variety of reasons. And so I was brought in to oversee as sort of the miniature. It was really hired as the miniature effects supervisor. And then later, because of the work I took on in post-production, I was credited as one of the visual effects supervisors because I oversaw more than just the miniature effects. I oversaw a lot of their post-production work as well. And that was really quite an incredible show. As far as the design was fantastic because it was very much an extreme sort of comic. It was based on comic books, on a comic book, and sort of extreme, over the top, not necessarily realistic. It needed to look real, but it wasn't a realistic thing. It wasn't a thing, the Nautilus wasn't real. It didn't, it was too big, but it was beautiful, beautiful models. That's one that we blew up that the Africa Club. So that was really fun to do. Very unique. A lot of very big models that were shot. So thinking back on that, so that show, so when you're doing model photography, like the Abyss and Free Jack and Scrooge, those are motion control. Those were generally motion control shows. That's where the camera is on a computer controlled rig and moves around the model. It's usually very slow. So for example, in the Abyss, a shot that might be 20 seconds long might take 8 or 10 hours to film because the camera's moving very slow. So that's a motion control kind of work. And there was a lot of that. The League of Extraordinary Gentlemen had some of that, but a lot of that was what we call high speed photography. So that was where you were blowing things up or crashing things. And in that case, you'd be filming very large models at high speeds to simulate the look of things blowing up at slow speeds or at normal speed. So that was the Venice models, and some of the other models in that show were fantastic and very, very large. Some of the buildings in that were 10, 12, 15, maybe 20 feet tall. And it was a lot of fun doing that. Yeah, this would be one of those. So the boat you see there in the water is maybe 8 feet long. And those buildings behind you, somebody could actually walk on that walkway or on the road there. And it would be it was real water. And those buildings might be 12, it might be 3-4 meters tall, beautifully detailed. And we would rearrange them shot by shot.
Bueno, muy buena respuesta. Para contestarte la respuesta y después para el final de la parte, volvamos para el modelo ahí donde estaba el barquito, pero es para el final de la pregunta, de la respuesta, perdón, el modelo de Venecia donde estaba la barcaza. En esa película fui uno de los 4 supervisores de efectos especiales contratados, me contrató directamente la productora, o sea, básicamente el equipo que hacía la película, el estudio. En ese momento había muchos efectos en miniatura que supervisar. Y este es el caso, como hablábamos antes, en el cual el estudio ya había elegido sus compañías para que hicieran los efectos especiales, pero bueno, me contrataron a mí para asegurarme de que se hicieran los trabajos de la forma que ellos querían. Dice, mi rol terminó expandiéndose en esta película, para el final de la película ya tenía varias cosas en las que yo estaba trabajando en la parte de efectos especiales. Dice, empezó originalmente como supervisor de las miniaturas, pero después trabajó en postproducción, por eso le pusieron el crédito de supervisor de efectos visuales. Trabajó mucho en trabajo de postproducción, dice, bueno, el diseño fue fantástico, muy extremo, basado en cómics, no necesariamente realista, o sea, tenía que lucir real, pero el estilo muy cómic. Dice en un momento que había una explosión, dice ahí es cuando volamos el Club África, dice fue muy divertido. Dice que filmaban con muchos modelos grandes, dice recordando este show cuando se fotografía con modelos como en Free Jack, El Abismo o Scrooge, se manejan cosas con motion control. El motion control, bueno, para el que no sabe, es la cámara controlada por la computadora que maneja el movimiento de la cámara para filmar varias veces y que todo salga exactamente de la misma forma, cosa que una persona no lo puede replicar 2 veces exactamente igual. Y a su vez, dice una escena que, por ejemplo, tarda 20 segundos en lo que ves en cámara, toma más o menos 8 o 10 horas para filmar porque lo filman a una velocidad muy lenta. Y dice, también hubo mucho en esta película también de ese tipo de efectos, y a su vez el contrario, fotografía a alta velocidad, que es cuando las cosas explotan o chocan. Lo que hacemos es construir modelos muy grandes, los filmamos a gran velocidad chocando o explotando, y cuando lo reproducís a velocidad normal parece que fueran reales, explosiones y choques a tamaño real. Bueno, volviendo al set, que era lo que estábamos hablando antes, lo que se ve de Venecia ahí, dice, para darles una idea, la barcaza que se ve en el agua mide entre 8 y 10 pies de tamaño de largo, y ahí lo tenemos a Chelo para traducir de pies a metros. 3 metros, 10 pies. 3 metros. Y dice, y los edificios podías entrar caminando del tamaño que tienen, para que tengan una idea. El agua obviamente es real, y los edificios, y ahí lo dijo en medida, para que entendamos nosotros, medían entre 3 y 4 metros de altura cada uno de esos edificios. Y lo que hacían con los edificios, cuando tenían que filmar otras cosas, los cambiaban de posición, los reubicaban para poder reutilizarlos. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? La magia del cine. Claro, no es lo atamos con alambre, pero no está tampoco muy lejano de eso, ¿no? Qué loco, impresionante. Yo ahora le quiero preguntar algo rapidín. Ya sé que estamos en 1 hora y media, habíamos arreglado para 1 hora y media, pero hay unas películas que tenemos que hablar, chicos, todavía. Que así que le voy a preguntar a Dave si tiene unos minutos más. Pero después de hacer lo que fue Free Jack, un par de años después trabajó en una película que se llama Marea Roja, fue el nombre conocido acá en Argentina, en el que trabajaban Gene Hackman y Denzel Washington. No sé si la recuerdan, una película de submarinos. Y mi pregunta era si... Crimson Tide, exacto. Le gusta trabajar mucho con el agua, parece. Parece que sí, ¿no? Quería saber si, bueno, justamente si trajo algo de la experiencia que había ganado con el abismo para no cometer errores o hacerse el trabajo más fácil, ¿no? En esta película. Qué buena pregunta, Gustavo. A ver. Muchas gracias. Me gusta el cine. Vamos a verlo más. Dave, a question I have, just a few years after you did Crimson Tide with Gene Hackman and Denzel Washington. And what I wanted to know is, with the years of experience that you had, with the experience that you had with the Avis already in your back, did you bring some of that to, I don't know if the word make mistakes is the right one, but or make your life easier to build models for underwater shooting when you, so if you had more experience by doing the Avis when you jump into another submarine movie? Yes. Yeah, definitely. And that's also one of the reasons I think that Dream Quest Images was
was hired to do that work as well. That was the submarine that you see there. That's the nuclear sub model that we built, and those that was all built and filmed the same way we did the Abyss. So that's on a large stage in dark and smoke, with motion control, the camera moving through. Again, this was really early on in computer graphics. Actually, one of the stories is that DreamQuest at the time had a computer graphics division, and they were very good, but it was very early on, and they were really doing. They weren't doing models as much or objects so much as effects things, like lighting effects, and bubbles would be a good example, and things like that. So the director, the movie had to look absolutely real. It was not a fantasy movie. It was action, adventure, drama, and the visual effects needed to look, it couldn't have a fantastic look to it, like League of Extraordinary Gentlemen had a fantastic look to it. Everything in it you had to accept as being absolutely real. So the decision was made, and I think it was a good one, to do models for the submarines underwater, and using, again, the same sort of things we learned from the Abyss. So we learned about how to shoot things in smoke, and how to make them look right, and how to light them, lighting things underwater, how far things fade, how one of the things that was very important in this show, this is the Ohio class nuclear submarine. So this submarine, that's the one with the big missiles in it. This submarine in the real world is 600 feet long, 200 meters, 250 meters long. And underwater, you can't see that far. So basically, the model was 22 feet, maybe 5. I'm trying to convert 6-7 meters long, and there you can see easily from one end to the other. But in underwater, you can't. You can't see one end of the submarine from the other. So we had to, based on the things we learned in the Abyss, that really dictated how we shot it with smoke. So we had that sense of depth and size falling off, and that was really quite challenging. But we'd already done it, so there were new things to learn and new things to test. But yes, a lot of what we learned on the Abyss, we were able to apply on that. Bueno, nos dice que sí, definitivamente. Otra de las razones por la que contrataron a DreamQuest fue justamente por la experiencia que tenían filmando bajo el agua con el abismo. Ese submarino que vean ahí, que fue el primero que mostró Serginho, ese submarino nuclear que construyeron, eso fue construido todo de la misma forma que en el abismo y filmado todo de la misma forma con motion control. El mismo estilo, estudio, todo oscuro, lleno de humo. Dice, en DreamQuest, en la empresa de él trabajaba, ya estaban trabajando con efectos visuales, con efectos con computadora, pero no eran tan buenos, era una época muy temprana. Dice, como por ejemplo, para darte una idea, hacían más efectos como lo que son luces o burbujas y cosas por el estilo, que producir o diseñar naves en ese momento. En el estilo de Crimson Tide, todo tenía que lucir real, era acción, aventura y drama, y no era ciencia ficción como otras películas, como por ejemplo el look que tenía la Liga de Hombres Extraordinarios. Dice que hacían modelos para los submarinos bajo el agua, usando lo mismo que aprendieron en el abismo. Dice, aprendimos a filmar con humo y aprendimos a iluminar bien con el abismo, y también aprendieron cómo medir la distancia en profundidad. Y dice, bueno, por ejemplo, el que estás viendo ahora es el submarino clase Ohio.
el que tiene los misiles grandes, que era uno que estaba mostrando de cola, también iluminado así azul desde arriba, creo que debe ser este, si no me equivoco. Dice, en el mundo real mide 600 pies, que son aproximadamente, lo que dijo Dave, 250 metros más. Ahí está. Y dice, y bajo el agua no se puede ver tan lejos en la vida real, ¿no? O sea, no se puede ver de la cola a la punta en esa profundidad de ninguna forma. El modelo nuestro medía 22 pies, que serían 6 metros y pico. 6 metros y pico. Y 6 metros, ahí está. Y se puede ver de punta a punta, pero en el real no. Pero bueno, basado en eso y en lo que aprendieron en el abismo y el sentido de profundidad, dice que aprendieron a hacerlo y era desafiante, pero lograron hacerlo para que parezca real. Y dice también, probamos nuevas cosas y aprendimos a hacer nuevas cosas, pero bueno, usaron mucho de lo que es el abismo en esto. Increíble esos modelos, y el tamaño que tienen. Sí. Me gustaría hacer donde hay algo. Es más, voy a preguntar si sabes dónde quedó alguno de esos. Dave, do you know if any of those models were kept? Or because right around 95, maybe, yeah, it was the time when people started collecting props. To the best of my knowledge, no. So the big, we built a large Ohio class sub, the Alabama, and that was 22 feet long. And we built a model of the Akula submarine, the Russian submarine, and that was, I think, 16 feet long. Those were too big for, nobody wanted to keep them. We didn't destroy them. I think they got shipped off to the studio and they probably went in a warehouse somewhere until somebody decided to throw them out. I do know that we did a smaller model of the Ohio class of the Alabama that was, I think, 8 or 10 feet long, and that one. So this was Touchstone Pictures, which was Disney, the company I work for now, and so Disney. They had us. I think that model, the smaller model, went down to the Florida theme parks for display in their, I don't know what, it was like a special, it was the special effects. So some marketing, they don't make a lot of differentiation between special effects and visual effects. So special effects is when you see something blow up on camera. Visual effects is like submarines and spaceships. It's a different sort of thing. But so the marketing people, this was a very big movie for Touchstone Disney, and they wanted something to display in Florida in the special effects ride, in the line in the queue. So that model was shipped down there. I remember that, as well as we built large torpedoes as models that we shot underwater. And those were shipped down there, and I went to see them. And unfortunately, they were basically, these are objects that are basically black, dark gray. And they were, if you've ever been to Florida, it's very hot. And they were basically left outdoors in the sun, in the heat during the summer for the guests to see as they're waiting in line, and they were eventually just sort of destroyed by the elements, and I'm sure thrown away. So as far as I know, there aren't any of the models. I do know that the Russian submarine that was blown up underwater, we built 3, and we blew up 2 of them, and then we had to blow up the 3rd one in a dumpster, because it was built with explosives inside of it, so it couldn't be kept. Complicado para guardarlo de Sí, ahí está. Muy bueno, muy bueno. Igual lo de lo último me asombró eso, che. Y sabes que le voy a decir una pequeña respuesta a algo que dijo él y después lo comento acá. Dave, actually, before I translate this, I want to tell you that I didn't know about that, because I do have a picture of that submarine in Florida of the ride. I took it. Okay. And it looks, if I remember correctly, and I need to look it up, and I'll send it to you later, but I think it's grayish, the color. So yeah, exactly what you're saying.
that the Yeah. color got lost because of the sun. Well, And yeah, dice it got very, very hot. It's plastic, and Yeah. it was in a semi-outdoor environment, so it's not protected. But that's sort of, that'll give you an idea. Back then, any of these objects that existed, whether they be models or props or costumes, were only deemed to have value for marketing, nothing else. Now, the studios go, we want all of that because we're going to sell it at auction next year and make money. Clarito. Más claro imposible. Bueno, vamos a traducir. Lo que no... dice, por ejemplo, el submarino grande que construimos era el Alabama, era de aproximadamente 22 pies. También construyeron el submarino nuclear, el ruso, el Akula, de más o menos 16 pies de largo. Eran muy grandes y dice, nadie los quería conservar. No los destruimos nosotros. Si no me equivoco, los tuvimos que envolver y mandarlos al de estudio y el estudio los mandó un depósito. Y dice, seguro estuvieron ahí hasta que del depósito los tiraron a la basura como hacen siempre. También hicimos unos modelos más chicos del Alabama, de más o menos 8 a 10 pies. ¿Chelo? Sí, 3 metros. 3 metros. Y la productora era Touchstone Pictures, Disney, la empresa para la que trabajo ahora. Así que bueno, también podemos hablar un poquito de eso en un minuto. Y dice, lo que hicieron con los modelos más chicos, los llevaron para el parque de Florida en Disney, y estuvo en display, en exhibición. Dice, no me acuerdo muy bien dónde, pero me acuerdo que estaban al aire libre. Y dice, en ese momento, los estudios y todo, estos lugares lo usaban para marketing, y no sabían diferenciar básicamente entre lo que es efectos especiales, cuando es algo que explota, una explosión, una cosa por este estilo, y efectos visuales, que son, por ejemplo, las naves, submarinos, cosas así. Dice, Touchstone Disney en ese momento quería algo para mostrar en el juego en Disney, que no sé si se acuerdan, en lo que era Metro Goldwyn Mayers, que después pasó a llamar Disney Hollywood Studios, tenía una parte que se hacía el tour con el tram y tenían todas las cosas al aire libre expuestas. Y dice, ese modelo enviamos ahí. Me acuerdo muy bien porque construimos los torpedos grandes. Yo fui a verlo al modelo para cómo estaba, y por desgracia lo habían dejado al sol para que la gente lo veía cuando pasaba, pero no se olviden que era de plástico pintado de negro. Al sol, en la temperatura que hay en Florida en el calor del verano, se fue destruyendo de poco, y dice de a poco, y lo último que escuchó es que ya se había destruido. No sabe nada más que eso porque, bueno, la vida, el clima dejó que se destruyera. Dice, después, los submarinos rusos que hacíamos que explotaban abajo del agua, construyeron 3 para la filmación, hicieron explotar 2, así que esos 2 murieron por completo, y el tercero que quedó, que no lo usamos para la filmación, tuvimos que hacerlo explotar en un tacho de basura porque fue construido con los explosivos por dentro y no se podían desarmar, así que tuvieron que volarlo. Sí, y después lo que yo le dije a él es que tengo justamente una foto de ese submarino, pero yo le dije que lo recordaba de color gris, y justamente como lo decía él, porque se fue descoloriendo por el sol y el clima, ¿no? Corrosivo del estado de la Florida, humo, una humedad con un calor tremendo constante, y el sol asesino, ¿no? Dice que los estudios en ese momento, las props y los modelos y todo lo que se usaba, tenía un valor solamente de marketing para promover la película y promocionarla. Dice, ahora los estudios en la actualidad lo que hacen es guardan todo, ¿para qué? Para subastarlo el año siguiente y recuperar más plata de lo que invirtieron en la película. Encontraron el negocio. Sí. Sí, totalmente. Sí, vieron a otros que lo hacían juntando la basura. Le voy a preguntar a Dave si tiene unos minutos más, si les parece, porque no le pregunté antes, salté derecho a la pregunta. So Dave, I know that we're a little over our scheduled plan, but we have a few more questions that we wanted to ask. So we wanted to ask if it's okay if you have a few more minutes. Yeah. Sí, muchachos, vamos, tenemos un par de preguntas más. Thank you. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, o había alguno de los chicos. Hay una que, pregunta José Rosario, bueno, ¿cuál fue el trabajo más difícil que le realizó hacer, ¿no? Con que le tocó hacer a escala, claro. Modelos a escala. Ahí, y a eso le podríamos agregar, ahí Hernández, jugando con enfoque, también pregunta cuál es el modelo que más disfrutó armando. Entonces, es decir, preguntarle cuál fue el que más le resultó difícil, y a su vez cuál es el que más disfrutó. Ahí está.
So, double question from two of the guys here. Which one was the one from Jose Rosario? Which one? He's from Puerto Rico, by the way, and he wants to know which one was the most difficult model for you to design or build. And the second part of the question, ¿cuál fue la segunda parte de la pregunta? Which one was the one that you enjoyed building the most? Momentos de tensión se viven. I think, I mean, there's so many that have been really fun to build, and I think also, I actually think probably the same model, the exploding, the Russian submarine, the Akula Russian submarine that we blew up, exploded in Crimson Tide. So the reason for that was that the reason why I think it's both. So I've been involved in a lot of models over the years, and they all have their challenges, and there's things about all of them that are very challenging and that I also really enjoy doing. But a lot of them are very, I'm going to change that. I'm going to do two. Okay, two. So they both had to do with high speed miniature photography, where we're blowing something up or crashing something, because on those projects, it's a challenge. You need to build the model in such a way that it can be blown up or crashed and look like something big, and that is very difficult to do, or to do well. In the case of the submarine in Crimson Tide, and I think that model was, I want to say, about 12 feet long. So that's about 4 meters long. That model we want is so the thing then, again, this is really pre-CGI days. So underwater explosions have a very specific look. And there was a real desire to really see that submarine blowing up and doing what a submarine would do underwater if its hull was compromised, which is under extreme pressure, just compress down and then explode. And so that model, we had to really work out a way to do that underwater. And it was a very complex model to build and to film. So it was very challenging, but it was also very rewarding, because nobody had really done anything like that before on film, or really since, because now you could do that and do it in computer graphics and it would be fantastic, but it's, pushing pixels around. So there it had to be in camera, done live at high speed, underwater, in a swimming pool. And so that was, I remember that because the model was quite challenging to build and work out everything that went into it. And then also, but also very rewarding. So, to see it and have it look, we like I said, we built 3 of them, because when you're doing those kind of things, and you haven't done it before, you very often you might do 3. So you can blow one up, figure out everything you did wrong, figure that one won't be any good, do it again, and then maybe do a 3rd one to fine tune some of the things. In that case, we did it once, then we did it the second time, and everybody was so happy with it, we never had to do the 3rd one. But like I said, it had explosives built into it. So we put it in the big dumpster and blew it up where nobody would get hurt, because you couldn't keep it. So that was really quite rewarding. The other one would be Con Air.
There's so Con Air, I was the visual effects supervisor for that. And there's a sequence in that movie where the airplane crashes on the Las Vegas Strip. And so that was a combination of some motion control photography for the plane, but also high-speed photography with a very large model. Well, it was pretty large. It was maybe a 20 foot wingspan, something like that. And there's a sequence in that. So, and I have to give a shout out. My friend Mike Stewart was the model shop supervisor on that. He's watching us tonight from Boise, Idaho. He's there. Hi, Mike. And his wife, hey, his wife, who speaks fluent Spanish, is translating what you say to him, so he can tell me if you said anything that about me that wasn't good. But no, I'm just kidding. So we built, or Mike's team built a large model of the, I think it was about a 20-foot wingspan model of the plane, as well as a lot of the Vegas Strip that it crashed through. But there was one sequence in particular where it crashes through the Hard Rock, the sign of the Hard Rock Hotel, which is the big guitar sign. And that all had to be done in camera, no CGI. What you saw was what you got. And basically the model was hung on wires out in an outdoor location and pulled on wires through the air about 300 feet, so 100 meters of travel. And then a very large, I think it was 18 or 20 feet tall model of the Hard Rock Hotel sign that was all practical neon or miniature neon, but real neon lit up, and the wing had to hit the sign and break through. Now I didn't, so I'm cheating a little bit. Mike's team built the model. They had all the challenges. My challenge was to film it. But that was another one that it was also very, very difficult to do, but very, very rewarding because it came out spectacularly. It just worked. We had to do 2 takes. We had to do 2 takes. The first take didn't work. It was kind of what you expect to happen. Things very often don't quite work out as you intend them to when you're doing things like that. So the first take didn't work. The second take was absolutely perfect. And I don't think we did a third take on that. I think we were only planned to do 2, but we may have had some things for a third take and did a little bit of that. We did a third take. Yes, we did a third take. But the nice thing was the director, we started with the big wide shots. You really want to sell it. And the director was so happy with the footage we got from that he came out and positioned a lot of closer insert shots for the second time. So we didn't need to do the big shot, big wide angles. We were able to do smaller, tighter shots of the action happening, the crash of the sign, and to cut into the film. And that was really quite rewarding and very exciting to do. That was fun. Those sort of things are the things I miss the most about working in miniature effects, was being able to do things like that. Bueno, ahí tenés tremenda respuesta, muy bueno. Dice, bueno, que fueron tantos y tan buenos y tan divertidos de construir, pero creo que también el modelo que explotó de la Kula, el submarino que volamos en Crimson Tide, dice, la razón por la que te doy eso, para la pregunta de cuál fue obviamente el más divertido y el más difícil, creo que es las 2 respuestas al mismo tiempo. Estuve involucrado con muchos modelos a través de los años, cosas que son desafiantes y disfruto mucho haciéndolos. Pero para, ¿sabes qué? Déjame cambiar eso. Voy a darles 2, dice. 2 que tienen que ver con fotografía en alta velocidad, con explosiones y choques. En esos proyectos es un desafío porque hay que construir el modelo de una forma que parezca algo grande, que a su vez es algo muy difícil de hacer también. Y en el caso, por ejemplo, del submarino en Crimson Tide,
Creo que ese modelo era de más o menos 12 pies de largo. There you go. Those are the shots. Ahí está el cartel, justo lo que estaba hablando recién. Recuerden que estamos hablando de una época pre-CGI, no había escenas generadas por computadoras. Las explosiones, por ejemplo, bajo el agua, lucían de una forma muy particular. Queríamos ver qué pasaba cuando había una explosión y se comprimía por la presión extrema. Así que tuvieron que construir ese modelo, tuvieron que trabajarlo mucho bajo el agua, y fue muy complejo de hacer y de filmar y construir. Pero bueno, dice, valió mucho la pena y fue muy gratificante, porque nadie había hecho nada así antes ni después, la verdad, porque ahora todo se hace simplemente moviendo píxeles en una computadora sin efectos especiales. En esa época no, filmamos una pileta a alta velocidad con un modelo, y dice, bueno, el modelo que iba adentro era muy difícil de construir, pero bueno, lució muy bien y me dio muchas alegrías. Dice, construyeron 3, como nos había dicho antes, volaron 2 y el tercero lo volaron en el tacho de basura, pero dice, lo tuvimos que construir 3 veces porque la primera vez lo filman, la segunda vez usualmente se corrigen errores que salieron mal en la primera toma, y después tienen un tercero por si hay que afinar algo o volver a filmar algo para afinar los detalles. Como en la segunda todos estaban felices, el tercero fue al tacho de basura y lo reventaron. La segunda parte de la respuesta es con el avión de Conair, justamente lo que estaba mostrando Serginho recién. Fui el supervisor de efectos visuales de la película, y si hay una escena en la película cuando el avión se estrella en Las Vegas, cerca del final de la película, y ahí lo que hicieron es fotografía a alta velocidad, con un modelo muy grande de más o menos unos 20 pies de envergadura de alas, que serían aproximadamente 6 metros, si los números no me dan correctamente, Chelito, usted me puede corregir. Y dice que Mike Stewart hizo el modelo, y dice, de paso les digo que Mike Stewart nos está escuchando esta noche, por eso le mandamos un saludo muy grande a Mike Stewart, y está con su esposa, que habla español muy fluyente, y le va traduciendo todo lo que ustedes dicen en español, así que no hablen mal de mí. El equipo construyó el modelo de 20 pies de largo, y bueno, todo lo que es la parte del Street de Las Vegas cuando aterrizaba el avión. Y la parte que choca contra el letrero del Hard Rock Café, que es la guitarra gigante que estaba mostrando Serginho. Todo tenía que hacerse con cámara, sin CGI. Así que lo que ves es lo que tenías. Colgamos el modelo con unos cables que medían aproximadamente 100 metros de largo, y lo hacían chocar y moverse contra el cartel de Las Vegas, y la cola del avión, el ala del avión tenía que golpear el cartel. Era neón real, neón en miniatura construido, pero neón real, y el ala tenía que chocarlo. Y dice, bueno, en realidad, estoy diciendo algo que no es correcto, el equipo de Mike lo construyó, yo fui el encargado de filmarlo. Fue muy difícil de filmar, pero bueno, genial de ver el resultado final. Tuvimos que filmarlo 2 veces, la primera no salió, como siempre, dice, la primera siempre puede salir todo mal, salió mal. La segunda dice, no, me corrijo, lo filmamos 3 veces. Sí, hicimos una tercera toma, pero cuando empezamos, las primeras 2 veces hicieron tomas muy amplias, y dice que el director estaba contento con esas tomas amplias, así que la tercera escena la usaron más para hacer planos más cortos, más cerrados, un ángulo más cerrado. Dice, fue muy apremiante y muy excitante filmar estas 2 escenas, y dice, eso es justamente lo que extraña más de todo de trabajar con miniaturas, es eso, justamente, tener que hacer todo este tipo de filmaciones. Qué lindo, ¿no? Por eso, digamos, está bien que me vuelvo un poco repetitivo, pero es lo que estamos, digamos, hasta el día de hoy vivimos disfrutando esas películas y nos sigue sorprendiendo, digamos. Está bien, también disfrutamos CGI, todo lo que es digital, pero, no sé, tiene esa magia nada, que es difícil de superar. El ET que sea real y el ET que no sea un CGI. Claro, Eso claro. lo hace un muñeco de goma, hace que tengamos tanto apego a estas cosas. So yeah, what Sergio here is saying, Dave, is that maybe we're attached to these movies when they have physical, practical effects, because I mean, E.T., it was a rubber E.T., right? It's not a CGI, not a thing. It's just something tangible. It has a smell. It has a shape. You know, so that is why we love so much what you do or what you did. Yeah, and I think that's true, and even you see it now with the Mandalorian.
where the baby Yoda is a puppet, and it, it's a brilliant puppet. It cost $5 million. It's a very expensive puppet. It looks great. It does look like a puppet, but it looks like it. That's a bad thing to say, because I think it looks brilliant and it does look real, but it doesn't. You can't quite do the same things with it that you could do if it was a full CG character. But at the same time, it has such an immediacy to the audience and to the actors on set and to the audience, that I think that's part of what really makes it endearing to us. So yes, Sergio, you're correct that when you see things like that, you really visual effects now are spectacular, but they can be overwhelming to the point where it's like more and more and more. I mean, I love the effects I'm seeing in the new Star Wars series and the Marvel movies. They're fantastic. But back when I was doing these effects, people were really amazed by them. And now you see those effects done, and people go, "Yeah, okay, looks good," or they don't really appreciate that how much goes into them. They're just part of the scene, and that's actually part of the. I think that's part of the reason. I mean, you never wanted the visual effects in anywhere to jump out and say, "Look at us! Look at this! This is a visual effects shot. We really want you to look at this because we spent a lot of money on it." Nowadays, with I keep coming back to shows like Mandalorian and Boba Fett and the Star Wars movies. They're doing such a great job of creating an environment. It's just becoming background, and people don't think about it. It allows the director and the actors to really just make a good story without as much focus on spectacular special effects. Yes. Muy buena respuesta, muy buena respuesta, Serginho, que te dio a vos. No era una pregunta, pero una confirmación de lo que decías. Creo que lo que vos estás diciendo, Sergio, es verdad. Hasta lo que ves ahora con The Mandalorian, con el Baby Yoda, que es un puppet, es un títere, es brillante. Costó 5 millones de hacerlo, luce genial, luce real, pero no se puede llegar a tener el mismo efecto con un personaje falso creado con computadora. También, al tenerlo físicamente, tiene reacción con los actores y el ambiente y todo lo que pasa en el set. Y dice, hace estas cosas duren. Los efectos visuales son geniales ahora, pero como que te superan, siendo demasiado, con muchas escenas, efectos, todo cargado. Como en las películas de Marvel también. Pero cuando nosotros hacíamos estos efectos, la gente se maravillaba. Ahora la gente dice, está bien, está lindo. No se sorprenden. Dicen, mira el efecto que te hago. Dicen, no vas a apreciar cuánto le costó a una persona hacer eso. Es solo parte de la escena. Por otra razón, nunca querías los efectos. Dicen, miren, esto es una escena con efectos especiales en la que gastamos mucho y la verdad no llenan la escena. Dice, vuelvo lo mismo. Vuelvo a show como Mandalorian, Boba Fett o las películas de ahora de Star Wars. Hace mucho trabajo creando el ambiente para que permita al actor y al director contar una buena historia. Che, ¿les parece? Ya lo dejamos 2 horas, 10 minutos, sí, decime. Una cosita y ya lo despedimos. Sí. De todos sus proyectos, de todo lo que ha trabajado, preguntarle si nos ha mostrado, si puede volver a mostrarnos ahora en vivo el diamante, ¿no? de la Pantera, y si él conserva o tiene alguno en particular que a nivel coleccionista, su objeto, que le gustó y lo tiene ahí, lo conservó, algún props en particular. Dale, Serginho, prepárate para ponchar,
So yeah, we have a couple more questions, and then we'll let you go. We just realized it's 2 hours and 10 minutes, but it's so fun, and yeah, we didn't even cover half, not even a quarter of what you did. So But we can do a absolutely part amazing. 2 sometime if you want to. Love to. There you go. Ahí nos dijo. Le dije, no hicimos ni un cuarto. Y dice, bueno, cuando quiera hacemos la segunda parte. Así que ya tenemos una cita con Dave para la segunda parte. Pelu would like to know, well, first of all, if you could show us again, now that we're live, the Pink Panther that you have in there of your own. And us as collectors, we wanted to know if you have something, you look like you have quite a collection. If you also have like a Holy Grail in your collection that you have that you would like to tell us about. Miren eso, So- para los que no sepan, ese es el diamante de la Pantera Rosa 2 con Steve Martin. Miren Qué eso, belleza. diamante. Exclusive en Qué Ultimate. belleza. En Ultimate Sí, sí, tuvimos la exclusividad Para de hacerse- ver la Pantera Rosa. Para hacerse un anillo. Tac, ahí nomás. Qué belleza, O el por corazón de Dios. acero de Titanic, ¿no? Claro. Y no sé si Allá alcanzan a ver se, también. se ahí ve a un la- arma, hay un arma al fondo, no sé si viste. Bueno, Ojo de calificando- coleccionista. Ojo de coleccionista. Bueno, ahí le decimos a Dave que nos Preguntale cuente un qué es, poquito. preguntale qué es. So El Dave, casco I'm de sorry, boba yes, ya when lo you pedí were yo. in the main viewer here, Pelu here, as a collector, wants to know if you could tell us a little bit about the blasters that you have behind you and the collections that you have. Okay. Yeah. Es el niño Ponche Ponche. Me Y van no a sé si hacer alcanzan a desarmar ver todo, todos. Dave Sí. también ganó un Emmy por los efectos visuales de la serie de Pacific. Y si alcanzan a ver a la izquierda, tiene su Emmy que Uy, ganó. está Que nos sacando mostró un antes montón también. de cosas. Allá ve un Vamos. arma, ¿lo ven al fondo? Hagan captura, muchachos. Arriba de donde dice Star Wars. A ver, ufa. ¡No! Oh, we know that one. Yeah, this is Blade Runner. So this is the it's very dusty. This is the Tominasuke replica that they made a few years ago, and so I've got a couple of I've got that. So that I built this. It came as a kit. So, but I built it. I didn't do anything from scratch on it. And then this is another one that is a bare metal finish. So again, I'm a big Blade Runner fan, and I've always loved these blasters. And then now this one though. A ver. So this is a snub nose, or miniature, or not miniature. It's a smaller version of it. So this is not from the movie. This is actually something I made from scratch, and produced it as a kit for a while. So this was my idea about what would, a police officer would have their main sidearm that they'd carry, and they might also have a backup weapon of some kind, and very often a smaller gun in another holster. So this was my idea of based on the original. Need to switch hands. Ahí está. Based on the original, what that might look like. So I did this quite a few years ago. When this has a date on it, 2011. So 10, 11 years ago, I produced these as a kit that people could buy and build, and I did that for a little while, and I don't anymore. So this was one of them, and this particular one I put wood grips on, and so this is one of those. What else? This is Todo, los libros, todo queremos ver. Claro. do you know Firefly and Serenity? Opa, a ver. Chachan. So Mirá, this Oh, is man, again, I a see. replica of Mal's blaster from Firefly and Serenity. I was a big fan of that show. I don't know if you've seen it or not. This again is just something that I didn't build this. I bought it. la de Widow. And what else have I got?
Oh, well, a couple things. Opa, encontró algo más. And No, qué anything locura. else? A ver, a ver, a ver. So this is a Star Trek phaser from Se muere, Gus se muere. there we go. From the new versions of the movie with Chris Pine. So this is the what's called the Kelvin phaser. So at the beginning of the Star Trek movie, the new Star Trek movie, there's this, you see the scenes of Kirk's father and how he took command of the Kelvin and died in battle against the Romulans as the opening of the movie. So that was the Kelvin, the USS Kelvin, and they made phasers and communicators for that. They were never shown in the movie. That was in scenes that were not seen in the movie. Photos of these, or they were put on display, and I liked it so much, I thought, I want one of those, so I built this. And so this was this this was not 3D printed, but made using a computer milling machine to make the parts. And again, this was something I made, and I sold some for a little while. So that's the Star Trek phaser. ¿Estás bien, Gus? Sí, se me puso el pañal hoy, chicos, por eso, tranquilos. Así que... Che, Pelu, vos levantate, anda a buscar el Temonosuke también, así le mostramos que... Ya fue. A ver. Opa. ¡Uy, mira lo que es esto! And so this is not de la liga. This is from Weta Workshops in New Zealand. So the people who did Lord of the Rings and all those movies. So they for a while they had a thing called Dr. Groardborts. And it was the work of one of their designers, Greg Broadbent. Lots of webs on this. And so he designed these really fantastic weapons, and they made them and they sold them as collectibles. And I never got a chance to buy one. I really wanted one. And so I wasn't able to buy one. So I thought, well, I can make one. And so I ended up 3D modeling it and printing it. So this is all 3D printed I modeled it from scratch in the computer and then 3D printed it. So that allowed me to have one of those blasters, even though I didn't get one of the original ones. So. Una bestia. Okay, I'm going to translate all of that, Dave. Okay. But in the meanwhile, with the pal Pelu here, we wanted to show you something that we do have a taste in a lot of things. Like, for example, this right here. La mía tiene luz, che. Mine doesn't, pero no se ven. La mía también. La mía también. Sí, yo si tuviera uno tendría luz también. So yeah, we have the same taste in props. Ok, bueno, vamos a traducir. La que mostró primero, la que tiene Dave, obviamente no es la que tenemos Pelu y yo, pero ojo, la que tenemos Pelu y yo no le da pelea hasta el final. La que tiene Dave es la que se fabricó en Japón, que se llama Temonosuke. Se fabricó hace unos años y se vendía como set o armada. Y dice, bueno, lo que hice yo es compré el kit y lo armé yo. Y tiene dos versiones, la común y la versión full metal toda plateada. Y dice, y a su vez se me ocurrió hacer, dije, bueno, si un policía, como los Blade Runners de esa época, tenían su pistola que llegaban en la cintura, a su vez tenían una pistola de backup, y por eso fabriqué yo y se me ocurrió hacer, y hizo el blaster ese chiquitito, que yo lo vi online muchas veces, y si se le ocurrió él lo vendía. El Snap Nose, o una versión pequeña del blaster de Blade Runner. Dice, lo hice yo desde scratch, una idea mía que tuve, lo estuve vendiendo durante mucho tiempo, pero bueno, ya no lo hago más. Tiene una fecha, dicen, año 2011. En el año 2011 hice y varios kits para la gente, y la gente los pegó, pero bueno, ya no los hago más. Después lo que nos mostró, el blaster largo, que es el arma de Mal Reynolds en la serie Firefly, en la película Serenity. Después nos mostró ahí, cuando fue que me agarró un preinfarto, por suerte tuve la Tenolo en la mano, el phaser de la línea Kelvin, pero el que nos mostró no es el que usan Kirk y Spock, sino el que usan al principio de la película, cuando está el papá de Kirk peleándose contra los romulanos,
Nunca se ve en pantalla, pero dice, pero los construyeron y había fotos. Y dice, me gustó tanto que me tuve que hacer uno para mí. O sea, no es usado en la película, pero lo hizo él. Dice también que el blaster que también nos mostró ese que parecía tipo de Flash Gordon o la Liga de Hombres Extraordinarios, eso es un modelo y me acuerdo haberlo visto en una página de Weta Workshops en Nueva Zelanda, que son los que hicieron el Señor de los Anillos, todos los efectos, todas las props, absolutamente todo el Señor de los Anillos, y los vendía. Dice, nunca llegué a comprar uno y me gustó tanto que me lo hice yo. Así que el que mostró ahí esa... Qué bueno esto. Tener ese talento, ¿no? Las ventajas de, claro. Las ventajas de ser impresionante. Así que bueno, nada. ¿Les parece, muchachos? Los dejamos ir. Sí. Y lo invitamos a una segunda parte algún otro día si seguimos hablando de tantas películas que quedaron afuera. El vuelo de Fénix, 6 días y 7 noches con Harrison Ford. When We Were Soldiers de Mel Gibson, de Pacific, que ganó justamente el Emmy que tiene ahí al costado para hacer los efectos especiales. Muy buena serie de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario o algo. Podemos antes de que lo estemos. Invitarlo nuevamente. Digamos, lo comprometemos para que nos visite. Bueno, 100%. Seguir con la segunda parte. Sí, me encantó, porque la verdad 100%. Se hizo 100%. Muy interesante la charla. La verdad que, y como decía Ignacio en uno de los comentarios, no queremos preguntar porque estamos ahí atrapados al relato de Dave. Que no, es una locura todo lo que contó. Sí, otra cosa, Gus, otra cosa para que cuando los despidas a David le digas también, ahora me acuerdo de haber leído el mensaje de Ignacio, él decía, dice, para mi gusto, dice, los diseños que estaban en la Liga de los Hombres Extraordinarios son mucho mejores que en el cómic. Dice, estaría bueno que se lo digan, porque también eso, digamos, el laburo llevado a la película, más allá del cómic, ahí está, es bueno también ser reconocido por eso. Así que también estaría bueno que lo comentes. So Dave, yes, we, again, like we said, and you mentioned second part, absolutely, we're going to do a second part because the time flew here. And honestly, we didn't all cover it. I mentioned some of the titles. I don't know if you heard it in Spanish, some of the titles of the other movies that you worked in, and we didn't get to talk about that. Neither your current career at Disney. I know that we cannot talk a lot about that. But yeah, we'll keep that for the second show that we'll invite you on. One comment here from Ignacio. He wants us to let you know that the models that you did for the League of Extraordinary Gentlemen are much better, and they look even better than the ones that you actually see in the comic book. So props to you for making those. Thank you. Gracias, Ignacio. So Dave, thank you so much. Thank you for taking your time with us. And yes, there is an invite here for a second show with us. Okay. Thank you. And thank you for your interest and enthusiasm and fandom. And someday we should talk about Comic-Con. I know you've been to Comic-Con, so in San Diego, we can talk about that too. So it's been a real pleasure. I've enjoyed it. Same here, Dave, and we'll talk soon, okay? Un aplauso para Dave, por favor, muchachos. Gracias, Thank you so much, Dave. Gracias. Thanks a lot. Che, qué bueno, la carrera y quedaron cosas, ¿no? Porque a mí me gustaría haberle dicho, unas preguntas que se me van, que se me olvidan. Si puede disfrutar tanto una película que hizo él, como por ejemplo, yo disfruto La Fismo, la habré visto 30 veces, 40 veces, no sé cuánto, y la disfruto cada vez que la veo y me sé las líneas y sé dónde viene todo, pero la disfruto mucho. Si él puede disfrutar una película en la que él trabaja, por más que sea partes pequeñas por ahí, como una explosión de algo, si puede disfrutarlas como nosotros, como audiencia normal, o se la pierde, ¿no? Como actores que hacen ¿cómo se llama? Bryan Cranston, que hizo Breaking Bad, no puede disfrutarla como nosotros lo hicimos. Claro. Eso es yo me lo imagino como el meme de DiCaprio que está sentado y señala, yo hice esa explosión, yo hice estallar ese submarino. Sí, totalmente. No, increíble los trabajos. La verdad que increíble. Y las películas con la gente que ha trabajado, todo. Es impresionante. Nos quedó, bueno, lo último que está haciendo, ¿no? Y
y hubiese estado también bueno preguntarle de sus primeros trabajos, cómo los ve hoy, si modificaría algo. Eso también hubiese sido lindo preguntar. La segunda tanda, tenemos todas preparadas para la segunda tanda, todas estas preguntas. Sí, hay que armar. Ya las tenemos, ya están craneadas. Listo, Me gustó ya mucho, tenemos o sea, no, un programa preparado. seamos honestos, no fue el programa con más audiencia de la historia, ni lo va a ser, pero fue uno de los programas más entretenidos que tuve, porque disfruté de preguntar cosas que apasionan, ¿no? A uno que le gusta el cine. Sí, Sí, la verdad que... Totalmente. Excelente, muchachos. Bueno, no sé si queda algo en el tintero, si no queda en el tintero. No había nada. Es lindo volver a verlos. Ay, qué sentimental. Como nos quiere. Los extrañé desde el jueves hasta hoy. Semana que viene. Nos vimos el domingo. El domingo nos vimos. Deja de extrañar, boludo. Menos que el vivo anterior. Saludos ahí a Charlie. Es verdad, sí, Charlie, tenemos un compromiso hoy. Así que nada. Tenemos que hacer un especial de Halloween pronto. No tenemos fecha, pero tenemos que hacer un especial de Halloween. En de algún películas momento. de terror. Te dice eso apuntándote con un arma, como para decirle que no. Claro, a ver, uy. ¿Sabes lo que debe ser esto? Fuera de joda así, onda, ¡pum! No, te falta la mitad de la cabeza. Posta, media cabeza. Y preguntale a León. ¿A qué león? Ah, sí. Boludo, son 12:23, estoy mirando un telefonito así, se me lo agarraste riéndose. Claro. No entiendo nada de eso. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Nos vemos prontito. Sí. Dale, Gracias por la que nos acompañaron, muchachos. Bueno, se viene entonces especial Halloween. Dale. Muy rico todo. En algún momento. Muy rico los muchachos. Saludos, Así chicos. es. Gracias, Gastón. Saludos, Gracias, Ignacio. saludos a los que fueron sumándose después con el correr del vivo. Así que también después, los que no pudieron verlo, saben que lo tienen también en nuestro canal de YouTube, disponible para verlo de nuevo. ¿Cómo se llama nuestro canal de YouTube? Ultimate Argentina. Y los que se quieran. Recuerden que se pueden sumar al WhatsApp. Ahí está. Looking good. Volvió. Lo dejamos un rato para aquel que se quiera sumar al WhatsApp. Ahí está. Mucha información, se habla un poquito de todo. Tratamos de que no exista ningún tipo de puterío. ¿Hay que poner en otro device y sacar una foto para poder entrar? ¿O se puede hacer una captura y se entra? No sé. Yo la verdad no tengo la menor idea qué es eso, pero a mí ustedes me dicen que con eso la gente puede meterse y bueno, joya. En el grupo de Ultimate amamos a Henry Cavill, que bueno, celebramos la bienvenida nuevamente. Vean Black Adam. Vean Black Adam, está muy bien. Yo escaneé el código QR, me lleva directamente al WhatsApp y cuando abre el grupo de WhatsApp hay un par de fotos nuevas que están subiendo en este momento. ¿En serio? Sí, están buenas. Hay un par de películas que se vienen ahora. Esperá que lo agrande. Esperá. Ay, Dios, esta gente es diabólica. Muy bueno, ¿Cómo se diría? Solo para la tengo que ver. La tengo que ver. Bueno, así que entren al grupo porque hay muchas cosas graciosas. Es la actualidad del fandom, del coleccionismo. Excelente. Aparte de He-Man, ¿no? Obviamente. Siempre. Claro. A ver hablamos de todo lo último. Así que bueno. Y tenemos al contra, Carlos Luis, que está siempre ahí tirando, ¿no? Siempre hay algo para acotar, tiene. Un saludo a Rosario. Un saludo también a Gastón, ahí con la mami, que está bien. Un saludo a todos. Buena onda. Sí, se ve eso gigante para la mamá de Gastón, Así es.
Sí. Y la Saludos anda a peleando y la anda ganando, como debe serse. Muy bueno. Así Y a es. Thunder, un abrazo a gigante. Gus. Bien por estar al lado de la mamá siempre. Así que bueno. Bueno, chicos, nos despedimos. Vamos a Hermosa, mimir. Nos vemos hermosa la próxima. familia. Dale. Hermosa Muy rico familia. todo. Armin Building. Nos vemos el sábado en el Halloween. Y nos vemos el domingo en Plaza Sésamo. Ok, lo que tú digas. Che, mañana andá a 11 a ver si me conseguís esos lienzos vos. Haceme la El segunda. overall, el claro. Claro, Así boludo, que todo. nada, todo. Tengo que buscar una peluca. Chicos, Una peluca. Tengo que ir a buscar una peluca 11. Dale, de Canecalón anda a buscar. Ya está. gente. Ya llega, Besos. ya llega. Muchachos. Ya llega. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo, Hasta gente. luego. Chau, chau.